Buenas noches a todos, mi nombre es Jaime Fonseca, soy el coordinador del webinar del día de hoy. Eh, la Sociedad Colombiana de Cardiología, pues en nombre del doctor Fernán Mendoza, presidente, y el doctor Led Rivera, presidente del capítulo de falla cardíaca de la sociedad, nos dieron este espacio muy gentilmente para hablar el día de hoy sobre reparo endovascular de la válvula mitral cuando el paciente tiene insuficiencia mitral de origen funcional. La idea de este webinar es tratar de mostrarle al clínico la importancia de esta terapia y cómo esta terapia bien indicada puede salvar vidas y disminuir hospitalizaciones en los pacientes con falla cardíaca. Para empezar el webinar, vamos a darle la palabra al doctor Fernán Mendoza, quien nos va a hablar o nos va a explicar qué hay que hacer cuando un paciente tiene insuficiencia mitral funcional y falla cardíaca. Cuando ese paciente llega al consultorio del doctor Mendoza, entonces, ¿qué hace él para orientarlo en la mejor terapia disponible? El doctor Mendoza, como todos conocen, es cardiólogo clínico, trabaja en la clínica Chayo, es especialista en falla cardíaca y actualmente es el presidente de la Sociedad Colombiana de Cardiología. Doctor Mendoza, muchas gracias por su presentación. Cuando quiera, el micrófono es suyo. Bueno, buenas noches para todos. Gracias, Jaime, y gracias a todo este grupo interdisciplinario, también interinstituciones y también con la participación de diferentes seccionales y capítulos, entre esos insuficiencia cardíaca, el capítulo de hemodinamia con su colegio colombiano de hemodinamia y lógicamente involucrando la parte clínica y de cirugía cardiovascular. Definitivamente este es un tema bastante interesante y está a la orden del día, porque todos sabemos de que el paciente con insuficiencia cardíaca, la prevalencia y la incidencia va incrementándose de manera importante, pero dentro de esos pacientes con insuficiencia cardíaca vamos a encontrar un porcentaje que van a tener insuficiencia mitral. Generalmente las estadísticas manifiestan que independiente de la magnitud de la insuficiencia, posiblemente el 30% de los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida pudieran tener insuficiencia mitral. Por eso, en ese contexto clínico y en esta primera gráfica que salió publicada recientemente, lo que quiero yo que nosotros como clínicos identifiquemos ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca, fracción de eyección reducida y que por algún estudio de imágenes o la parte clínica orienta que ese paciente pudiera tener insuficiencia mitral porque el comportamiento es diferente y hay que hacerle un seguimiento. Por eso, en ese proceso de identificación, el papel del clínico en poder identificar esa insuficiencia mitral es importante, porque ya vendría, como vamos a ver más adelante, ya un estudio de imágenes más complementario para tratar de si verdaderamente tiene la insuficiencia y qué tipo de insuficiencia tiene. En ese orden y esa evaluación, el otro papel es cuando ya nos toca tomar una decisión multidisciplinaria y ustedes ven ahí de que aparece el experto en insuficiencia cardíaca, que es la persona que generalmente orientaría, y ese experto en insuficiencia cardíaca, y la guía lo dice, si este experto está disponible, va a tratar de enfocar si ese paciente, además de la insuficiencia mitral que tiene asociada con la insuficiencia cardíaca, aparece en otros contextos clínicos como enfermedad coronaria, fibrilación auricular, hipertensión arterial, lípidos, como lo que llamamos nosotros el manejo multidisciplinario de esos factores de riesgo para poder intervenir. Y en la parte de seguimiento, que no podemos olvidarla, ese experto en insuficiencia cardíaca, ese cardiólogo clínico tiene una responsabilidad importante, o ese médico de cuidado primario, para hacerle seguimiento, porque ese paciente luego de cualquier tipo de intervención, como vamos a ver, incluyendo el procedimiento que se hace desde el punto de vista percutáneo sobre la válvula mitral, va a necesitar un tratamiento médico de manera continua y también el control de los otros factores de riesgo. Desde el punto de vista clínico es importante, esto lo voy a pasar rápido, es identificar en qué situación se encuentra nuestro paciente, porque puede ser que el paciente se encuentre en un estadio A y tiene insuficiencia cardíaca, pero la mayoría de ellos empiezan a presentar síntomas y pudiera estar en un estadio B y C. Es importante clínicamente identificar si el compromiso es del lado derecho, del lado izquierdo, y eso clínicamente hay elementos que nos ayudan.
y no esperar del punto de vista clínico la auscultación porque nos podemos equivocar. Un paciente con galope puede ser un galope por la disfunción del ventrículo izquierdo, pero también pudiera ser por la insuficiencia mitral. Y si esperamos en la insuficiencia mitral secundaria ese soplo grande que vemos generalmente en las primarias, irradiado axila, posiblemente no lo encontremos. El otro sitio donde podemos identificar esos pacientes cuando ingresan a los servicios de urgencias, y este algoritmo es importante porque si encontramos un paciente que tiene una insuficiencia cardíaca, esa insuficiencia cardíaca es de nuevo y el paciente está congestivo y hay sospecha de compromiso mitral, lo importante posiblemente sería ingresar a ese paciente. Ahora, el punto de vista clínico o médico, ¿qué debemos nosotros garantizar? Y ustedes ven ahí que todas las guías de práctica clínica hablan del famoso que el paciente tiene que tener una terapia médica óptima dirigida por guías. Entonces, en este algoritmo general vemos que manejamos los diuréticos para la sobrecarga de volumen. Esto inicialmente, el papel que tenían los CIECA o los bloqueadores de receptor de la angiotensina, los beta bloqueadores como una recomendación clase 1, los digitálicos que estén en este momento situaciones especiales, pero esta tabla se amplía ahora porque aparecen nuevas moléculas que han impactado en morbilidad y mortalidad esos pacientes con insuficiencia cardíaca. Y de eso voy a pasar de manera rápida porque sería importante conocer estos resultados de estos estudios clínicos, estas nuevas moléculas que han impactado de manera importante el manejo de estos pacientes con insuficiencia cardíaca. En el 2014 conocen ustedes la aparición de este estudio que fue el estudio Paradigm, y de manera rápida recuerden estas cifras de que una reducción de riesgo relativo del 20% de ese punto combinado de muerte cardiovascular y hospitalización por insuficiencia cardíaca, 21% su primera hospitalización por falla cardíaca, y en mortalidad impactó tanto mortalidad cardiovascular, que fue un 20%, y esa mortalidad cardiovascular fue la disminución de la muerte súbita, también un 20%, también impactó la mortalidad por otras causas. Por eso, en las guías de práctica clínica en verde, encontramos de que uno debería revisar claramente cuando estamos manejando este paciente que tiene fracción de eyección reducida y que tuviera una insuficiencia mitral asociada, de que tendríamos que garantizar esa terapia óptima, y ustedes ven ahí de que aparece los medicamentos. Pero quisiera agregar unos puntos que son importantes, y por eso hay que resaltar que ese manejo médico es importante, porque luego de la aparición del Paradigm y estudios recientes que han aparecido como el Pioneer, empiezan a aparecer estudios en los cuales se documenta el beneficio que tiene esta molécula en la parte del remodelado ventricular. Y ese estudio, el PRUP-HF, demostró de que hay una mejoría de la fracción de eyección de estos pacientes de manera importante, hasta un 13%, pero también impacta en la disminución del volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, el volumen de fin de sístole del ventrículo izquierdo, el tamaño de la aurícula izquierda, e impacta el aumento de las presiones a nivel intraventricular medidas de manera indirecta con la relación E'. O sea, impacta la parte de remodelado reverso. Y hay estudios como el estudio PRIME también que mostró, y bueno, la parte fisiopatológica de toda la insuficiencia mitral secundaria, y este editorial incluso se atreve a compararla con los dos estudios que se van a comentar más adelante en relación que el manejo médico, ese manejo médico lo que estaba comparando era utilización de valsartán versus sacubitril valsartán, encontrando un impacto en mejoría de clase funcional y la parte de remodelado reverso. Y aparecen otros estudios recientes que ustedes ya han escuchado, que son las inhibiciones del cotransportador sodio-glucosa, los ISGLT2, y vemos que ese DAPA-HF también encontró un impacto de reducción de riesgo relativo del 26%, de hospitalización por falla cardíaca un 30%, muerte de causa cardiovascular del 18%, muerte de cualquier causa del 17%, y en el último congreso de la Sociedad Europea de Cardiología aparece la otra molécula de este grupo, que es la empaglifosina, y encontramos que también en ese punto combinado de muerte de causa cardiovascular y hospitalización por falla cardíaca, una reducción de riesgo relativo del 25%, hospitalizaciones del 30%. Entonces, de manera resumida, casi que cuando nosotros como clínicos nos llega el paciente, una de las cosas que debemos nosotros verificar primero es tratar de identificar que ese paciente que tiene insuficiencia cardíaca con fracción reducida y que tiene insuficiencia mitral, llámese leve, moderada o severa, es un paciente para un seguimiento bastante cercano. Y si tiene de moderada a severa, necesitamos optimizar ese tratamiento médico, y vemos que las moléculas en este momento todas tienen un beneficio en la parte de hospitalizaciones y el punto combinado de mortalidad cardiovascular. Hay un artículo reciente y hay que ver el contexto, que es un editorial que es el del Dr. Packer,
que él establece que ese paciente que tiene falla cardíaca, con disfunción ventricular izquierda, que tiene insuficiencia mitral severa, y él pone los tratamientos pertinentes, pero da una alerta. Ojo que es un editorial y es una posición de un solo y no es una guía, pero él llama la atención en ese grupo de pacientes que tenemos nosotros ya con tratamiento médico óptimo y establece que un grupo de pacientes en los cuales tenga clara indicación de terapia de resincronización cardíaca es la intervención que, además del manejo médico, ha impactado porque hasta un 75% de los pacientes pudieran ser respondedores y eso se correlaciona con una disminución importante de la insuficiencia mitral y aparece el procedimiento transcatéter y hace una discusión también sobre el paciente que va para la parte quirúrgica. Por eso, este gráfico no es mío, es el doctor Manito, es una persona reconocida del mundo de la insuficiencia cardíaca a nivel de España, y él coloca como base de esta pirámide que un paciente, hablemos de que está bien tratado si tenemos dosis óptima de los 4 medicamentos que modulan esa parte de la parte del sistema renina-angiotensina, la parte de las neiprilicinas y la parte del AT1 y ahora el ISGLT2. Beta bloqueadores, sacubitril/valsartán, antagonista receptor mineralocorticoide y los ISGLT2, ya hay estudios con DAPA y empaglifosina. En segunda escala habrá un grupo de pacientes que se van a beneficiar de ibabradina y en la tercera escala vean ustedes que hay que la terapia de resincronización. Pero esta pirámide la amplía y nosotros como clínico debemos ver todo el contexto clínico que se puede modificar en ese contexto de la insuficiencia cardíaca y con una flecha he identificado los procedimientos que se hacen sobre la válvula y aparecen los procedimientos sobre la válvula mitral y él menciona que hay que estar pendiente a las otras válvulas como la tricúspide y la aórtica y eso nos da un contexto bastante general. Entonces, ya para finalizar, este algoritmo es importante y voy a resaltar los puntos más importantes. Es que identificar que el paciente tiene un cuadro de insuficiencia de falla cardíaca con fracción de eyección reducida, insuficiencia mitral. Debemos evaluar la enfermedad coronaria. Uno se pregunta si el paciente puede o debe ser revascularizado, ya sea desde el punto de vista percutáneo o quirúrgico. Y importante tener en cuenta de que habrá un grupo de pacientes de que pudiera tener otras indicaciones quirúrgicas y la prioridad sería hacer la parte de intervención quirúrgica. Si la respuesta es no, ya entraríamos a estudiar las otras posibilidades. Pero hay un contexto que es el paciente que hay que intensificar toda esa terapia médica y hay que evaluar, que es el otro contexto. Hay que darle un tiempo. Lógicamente no veríamos ni muy temprano ni tampoco muy demorado. Y lo que dice la guía de práctica clínica es que habría que evaluar, ya sea que sea tratamiento médico óptimo, dirigido por guías, o terapia de resincronización, hacer una valoración en 3 meses es lo que generalmente está en ese contexto. Y si el paciente responde, hay que seguir con la terapia médica y si no responde, vamos avanzando para ver qué procedimiento se hace sobre la válvula mitral. Yo modifiqué y elaboré este algoritmo que puede ser y lo pondré en discusión para los casos clínicos, evaluar ese contexto clínico. Puse que el paciente mayor de 80 años es una cuestión muy personal, hay que discutirlo de manera adecuada y ver todo ese contexto. Pero si ya tiene un diagnóstico de insuficiencia mitral severa, secundaria, asociada a insuficiencia cardíaca, ver la terapia óptima. Ahí puse en rojo lo que consideramos terapia médica óptima. Nos preguntamos si persisten los síntomas a pesar del tratamiento. Si la respuesta es no, seguir tratamiento médico. Ahí pongo una alerta, porque alguien puede decir, bueno, ¿y cómo puedo yo garantizar que ese paciente verdaderamente está en clase funcional 1? Ahí yo propondría, porque nos podemos equivocar, de que verdaderamente, ya sea con pruebas, llámese caminata de 6 minutos o seguimiento de péptidos, garantizar que verdaderamente ese paciente está, porque podemos equivocarnos y el paciente está en una clase funcional 2 y sabemos que los de 2 se benefician no están bien, toca hacerles algo más. Se evalúa de que si persiste con síntomas, todo esto es el grupo o el Heart Team, un riesgo quirúrgico alto prohibitivo. Si la respuesta es no, hay que considerar, y eso lo vamos a ver en la discusión con el grupo quirúrgico, que si se puede hacer un procedimiento sobre la válvula mitral o de pronto el paciente tenga otra indicación, por ejemplo, de revascularización quirúrgica. Pero si el paciente persiste con esa fracción de eyección deteriorada, pongo el concepto de ese tema desproporcional, que no lo van a analizar más adelante. Ese paciente, y la respuesta es si lo tiene, nos preguntamos si es candidato para terapia de resincronización. Pero ahí con los electrofisiólogos, ojo, que no es solamente la parte del bloqueo completo de rama izquierda, sino que también deberíamos evaluar la presencia de otras arritmias
que pudieran deteriorar la función del ventrículo izquierdo y que pudieran de pronto hacerse una modulación del sustrato arritmogénico. O sea, eso toca analizarlo. Si la respuesta es que es indicación de la resincronización y el paciente le va bien, hay que hacerle un seguimiento clínico. Pero si no, ya viene el grupo nuevamente y dependiendo de la edad, los niveles NT-proBNP, posiblemente el consumo de oxígeno, la función del ventrículo derecho, valorar la parte de la tricúspide, el tema de futilidad, posiblemente analizar si posiblemente lo mejor sería un trasplante, asistencia, o de pronto posiblemente este procedimiento pudiera ser terapia puente para poder al fin y al cabo el grupo decir que posiblemente el paso siguiente es el implante por vía percutánea del procedimiento de MitraClip o el procedimiento borde a borde. Y sin olvidar que luego de esto viene la terapia médica óptima. Entonces, como conclusión, de pronto me he demorado un poquito más, pero quería resaltar estos puntos. Definitivamente la terapia médica dirigida por guías a las dosis máximas toleradas, incluyendo terapia de resincronización cardíaca por el impacto que tiene cuando se esté indicado, debe ser antes de considerar ese procedimiento sobre la válvula mitral, sobre el reparo de la válvula mitral desde el punto de vista percutáneo, principalmente para ese grupo, y algunas guías lo dan como una recomendación fuerte y la evidencia de alta calidad. Se sugiere para pacientes en ese contexto de que ya tienen terapia media óptima y la insuficiencia mitral severa, evaluar para ese procedimiento, lo ponen como una recomendación débil y una evidencia de calidad moderada. Se recomienda que sí es claro de que debe ser un grupo multidisciplinarios para realizar esa evaluación, el manejo, el seguimiento de esos pacientes candidatos, una recomendación fuerte, evidencia de baja calidad. Y tener en cuenta que los estudios que realizaron, muchos de ellos se realizaron en un contexto diferente donde la utilización de ARNIS y SGLT2 todavía no era, ni de Bavradina. Entonces que posiblemente los estudios recientes nos van a ayudar a definir si modifican algo y la necesidad de que verdaderamente cumplan con el criterio de esos nuevos medicamentos. Definitivamente hay que establecer que los criterios no pueden ser ampliados, deben ser bastante estrictos, seleccionar adecuadamente el grupo de pacientes que se van a beneficiar, y ese Heart Team debe ser un centro de experiencia, mantener unos volúmenes adecuados y mantener las competencias para que los resultados sean los expresados en las guías de práctica clínica y esperar estudios nuevos en los cuales, como los que están, muchos de ellos que están en curso, para ver si nos aportan algo nuevo. Con eso quiero terminar y le doy paso al segundo conferencista y muchas gracias. Doctor Mendoza, muchísimas gracias por su presentación. Creo que ha sido bastante clara y bastante ilustrativa. Para los que tengan preguntas, por favor, las pueden ir haciendo en el accesorio de preguntas y respuestas. Las vamos a ir contestando, algunas en línea, algunas en vivo. Para darle curso al siguiente conferencista, vamos a presentar al doctor José Fernando Zuluaga, quien es ecocardiografista, cardiólogo cardiografista y trabaja actualmente en la clínica Chayo. El doctor nos va a hablar de hoy por hoy qué es una insuficiencia mitral severa secundaria y qué es eso del concepto de proporcionado a desproporcionado. Doctor Zuluaga, lo invito a que nos muestre su presentación. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muchas gracias a la Sociedad Colombiana de Cardiología por darnos la oportunidad a quienes trabajamos en el área de imágenes cardíacas y de cardiología intervencionista, sobre todo de las intervenciones de la válvula mitral, para expresarles y mostrarles nuestra experiencia y lo que dice la evidencia clínica respecto al manejo de la insuficiencia mitral funcional por medio de las terapias percutáneas. Gracias a los asistentes que nos están escuchando hoy, a todos los colombianos y los que están por fuera del país que también nos están acompañando el día de hoy. Mi nombre es José Fernando Zuluaga, yo soy cardiólogo ecocardiografista, especialista en imágenes cardíacas avanzadas de la Fundación Clínica Chayo. Y voy a hablar en estos 10 minutos de insuficiencia mitral funcional, el diagnóstico por imagen, y vamos a ampliar un poquito el concepto de insuficiencia mitral desproporcionada, que en estos 10 minutos creo que es un tiempo corto, pero vamos a intentar hacerlo. Se define entonces insuficiencia mitral funcional como aquella en la que el aparato subvalvular y el tejido valvular se encuentra indemne y que la insuficiencia sucede como consecuencia ya sea de alteraciones de la geometría
del músculo cardíaco, como por ejemplo en miocardiopatías dilatadas, o por dilatación del anillo, como por ejemplo sucede en la fibrilación auricular. Sin embargo, cuando intentamos analizar adecuadamente esta definición, vemos que nos quedamos cortos y vemos entonces cómo los expertos se reúnen y empiezan a retomar criterios previamente utilizados para valorar la insuficiencia mitral. Es como entonces en la última actualización de 2020 de la Guía de Manejo de Insuficiencia Mitral se propone reintegrar la clasificación de Carpentier para la valoración estructural y funcional de la válvula mitral. De manera que si un paciente tiene dilatación del anillo valvular, pero con movilidad normal de las valvas, o si un paciente tiene restricción en la movilidad de las valvas, ya sea por cardiopatía dilatada de origen no isquémico o por tethering asimétrico por una miocardiopatía isquémica, pues estos pacientes se ubicarían tanto en el tipo 1 de Carpentier como en el tipo 3B de Carpentier y ayudaría al clínico y al hemodinamista o al cirujano en la toma de decisiones de la intervención respecto a esta insuficiencia mitral. Sin embargo, hay otros parámetros que tenemos que evaluar y sobre todo los que nos dedicamos a la imagen cardíaca tenemos que tener muy en cuenta. Y como ustedes ven en esta tabla, que es bastante difícil de leer, para la valoración de la insuficiencia mitral hay parámetros cualitativos, semi-cuantitativos y cuantitativos. Y como pueden ver también, la mayor parte de los parámetros que analizamos son parámetros principalmente cualitativos y semicuantitativos. Y cuando analizamos los parámetros cuantitativos, pues definimos insuficiencia mitral severa como aquella que tiene un orificio regurgitante efectivo de 0.4 con una fracción regurgitante de 50% y un volumen regurgitante de 60 mililitros. Y como podemos entenderlo y vamos a ver más adelante, en aquellos pacientes que tienen una miocardiopatía dilatada y que tienen baja fracción de eyección, entendiendo que el orificio regurgitante efectivo es una resultante matemática de la presión que ejerce la cavidad productora del jet frente al gradiente que existe respecto a la presión de la cavidad receptora, pues vamos a entender que los pacientes que tengan baja fracción de eyección con incremento en la presión intracavitaria, pues van a tener bajo orificio regurgitante efectivo, bajo volumen regurgitante, y quizás hay otros parámetros que son fundamentales a la hora de la valoración de la insuficiencia mitral, como es el parámetro semicuantitativo de la interpretación del flujo en las venas pulmonares. Muchos estudios se han llevado a cabo respecto a la valoración del flujo reverso en las venas pulmonares para guiar principalmente la terapia y sobre todo para establecer si el tratamiento con la intervención percutánea de la válvula mitral fue efectiva. Y como pueden ver ustedes en esta tabla, en la medida en que la relación del flujo sistólico respecto al flujo diastólico sea mayor, la tasa de éxito de los procedimientos igualmente es mayor. Y lo más importante de todo esto es que cuando le decimos a un paciente que tiene insuficiencia mitral severa, indirectamente le estamos diciendo que la probabilidad de muerte en los siguientes 48 meses alcanza casi el 50% en los pacientes que no son tratados médicamente y que adicionalmente no se les hace una intervención de la válvula mitral. Como les había expresado anteriormente, para nosotros es muy claro que una insuficiencia mitral con un orificio regurgitante efectivo mayor de 0.4 centímetros cuadrados y un volumen regurgitante de mayor de 60 mililitros es una insuficiencia mitral severa. Y que un paciente que tenga menos de 0.2 centímetros cuadrados de orificio regurgitante efectivo y un volumen regurgitante menor de 30 mililitros tiene una insuficiencia mitral leve. El problema es aquellos que se encuentran en este rango intermedio. En el año 2019, el doctor Barco y sus colaboradores retoman estudios que se están llevando a cabo desde el año 2011 para poder establecer el grado de severidad y el riesgo de
que la insuficiencia mitral que tiene este paciente sea una insuficiencia hemodinámicamente significativa. Y esto se hace basado en la valoración de la fracción regurgitante. Pues bien, aquellos pacientes que tengan un orificio regurgitante efectivo entre 0.2 y 0.4 centímetros cuadrados y un volumen regurgitante entre 30 y 60 mililitros y que tengan una fracción regurgitante mayor o igual al 50%, se considera que tienen una insuficiencia mitral que es hemodinámicamente significativa, independiente de los parámetros cuantitativos de la valoración ecocardiográfica de la insuficiencia mitral. Y todo eso es importante para poder definir qué paciente se beneficia de la intervención percutánea de la válvula mitral. Aquí quiero detenerme un minuto o un minuto y medio aproximadamente para hacer claridad respecto a esta tabla. Hay unos criterios que son apropiados y óptimos para la intervención de la insuficiencia mitral. Y claramente aquel paciente que tenga una insuficiencia mitral que se produzca entre los festones A2, P2, pues tiene mayor probabilidad y mayor tasa de éxito cuando se va a hacer el manejo con MitraClip o con cualquier dispositivo percutáneo. Pero también hay que tener en cuenta otras características importantes como son la longitud de la valva posterior, que tenga una longitud apropiada para que el agarre sea apropiado, que tenga suficiente superficie de coaptación para que no suceda complicaciones respecto al agarre, y que pues tengan otras características que favorezcan el agarre y la intervención percutánea. Sin embargo, con los nuevos estudios vemos que otros pacientes que tienen otro tipo de morfologías del jet de insuficiencia también pueden ser susceptibles de intervención percutánea de la válvula mitral. De manera que es importantísima la valoración ecocardiográfica morfológica, cuantitativa y cualitativa, haciendo énfasis tanto en el orificio regurgitante efectivo, en la fracción regurgitante, en el volumen regurgitante, en el flujo reverso de las venas pulmonares, pero también en las características anatómicas como la longitud de la valva, la presencia de calcificaciones, el área valvular, para definir si un paciente es candidato o no es candidato. Y eso es lo mínimo que un ecocardiograma y un ecocardiografista debería reportar en un ecocardiograma que va a ser utilizado para tomar decisiones respecto a la intervención de la válvula mitral. En el año 2018, en el marco del Congreso Europeo de Cardiología, se publica el estudio MITRA-FR con resultados muy desafortunados y un mes o mes y medio más tarde salen los resultados o se dan a conocer los resultados del estudio COAPT. Y lo llamativo es que a pesar de que tienen criterios de selección similares, los resultados son de forma importante disímiles. Y salen muchos estudios entonces intentando explicar estas diferencias entre uno y otro estudio. Sin embargo, a principios del año 2019, los doctores Packer y Grayburn empiezan a hablar de una clasificación nueva de insuficiencia mitral funcional, que es la insuficiencia mitral desproporcionada. Y esto con el ánimo de dirimir estas diferencias en ambos estudios que realmente al día de hoy no son diferencias significativas a la hora de tomar decisiones, sino que simplemente son un continuum de una progresión de la enfermedad, que tal vez en el estudio COAPT se tomaron cuando la enfermedad no estaba tan avanzada y en el estudio MITRA-FR claramente los pacientes fueron tomados con una enfermedad mucho más avanzada. Entonces, lo que ellos proponen es que la insuficiencia mitral proporcionada es aquella en la que un ventrículo izquierdo que está severamente dilatado, se espera que su orificio regurgitante efectivo sea igualmente grande. Y de la misma manera, insuficiencia mitral desproporcionada la definen como aquella en la que un ventrículo izquierdo que no está tan severamente dilatado tiene una insuficiencia mitral con un orificio regurgitante efectivo pues más grande de lo esperado para esa dilatación ventricular izquierda.
Cuando se empiezan a hacer los análisis de subgrupos del estudio COAPT y los comparan con el estudio MITRA-FR, se dan cuenta que la mayoría de los subgrupos del estudio COAPT entran dentro de las características de los pacientes que tienen insuficiencia mitral desproporcionada. Es decir, un ventrículo izquierdo que no está tan dilatado con un orificio regurgitante efectivo que es más grande de lo esperado para esa dilatación ventricular izquierda. Y en ese sentido, cuando los pacientes fueron intervenidos, pues tenían mejores desenlaces cuando se comparó con el estudio MITRA-FR. Pues bien, hicieron un algoritmo matemático en el que se establece la relación del volumen de fin de diástole sin indexar del ventrículo izquierdo respecto al orificio regurgitante efectivo que tiene cada paciente. Y se dieron cuenta que en la progresión lineal del análisis estadístico que hacen en estos estudios, aquellos pacientes cuya relación de volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo frente a orificio regurgitante efectivo era mayor de 0.14, eran considerados o tenían las características ecocardiográficas de pacientes con insuficiencia mitral desproporcionada. Y se dieron cuenta entonces que estos pacientes eran los que más se beneficiaron de la intervención percutánea con MitraClip. En conclusión, entonces, el diagnóstico de insuficiencia mitral severa funcional es un diagnóstico difícil, tiene múltiples parámetros para analizar. No solo son los parámetros cuantitativos del ecocardiograma, sino también los parámetros cualitativos, y tener en cuenta que aquellos parámetros cualitativos son también fundamentales para poder hacer un análisis completo de las características de la insuficiencia mitral. Clasificar morfológicamente el tipo de insuficiencia mitral basados en la clasificación de Carpentier es absolutamente útil para definir el tipo de intervención y tener en cuenta que el índice de proporcionalidad ayuda a predecir el éxito de la intervención percutánea y que por supuesto necesitamos de más estudios para poder dar recomendaciones más fuertes respecto a este cálculo matemático que para los que nos dedicamos a la imagen cardíaca y a la guía de intervenciones percutáneas nos es de muchísima utilidad para la toma de decisiones. Muchísimas gracias. Doctor Zuluaga, muchísimas gracias por su presentación. Sí, por favor, dejar de compartir, por favor. Sí, señor. Perfecto. Un segundito. Bueno, entonces vamos a pedirle a Jorge Luis que nos abra el poll de preguntas. La idea es que los panelistas, los visitantes de este fórum puedan respondernos rápidamente a esta pregunta. Mientras tanto voy a ir mostrando otras cositas. En este momento se estima que en Estados Unidos más o menos 4 millones de personas tienen insuficiencia mitral significativa. Y de esos más o menos 1,5 millones de personas pueden necesitar una terapia de la válvula mitral, llámese la que sea. Pero solamente el 1% o menos del 1% están pudiendo llegar a una terapia óptima. ¿Por qué pasa eso? Básicamente por dos cosas. La primera, el clínico se está quedando con ese paciente, no lo está remitiendo a tiempo y cuando ya lo remite es demasiado tarde. Y la segunda es que cuando el paciente llega tiene unos criterios de alto riesgo que hace que no pueda ser quirúrgico. Eso se aplica más en el paciente funcional que en el degenerativo y ustedes pueden ver ahí claramente cómo el paciente funcional se está quedando en tratamiento médico. ¿Cómo está Colombia? Parecido. Aquí muestro dos diapositivas, una que gentilmente el doctor L. Rivera me compartió en su congreso que presentó hace 2 semanas en la costa. Lo mismo el doctor Efraín Gómez, mi profesor, que le mando un abrazo grande. De verdad que estoy aquí por él, no sería nada sin él. Y básicamente lo que dice esta diapositiva es que más o menos hay 1 millón de personas en el mundo, en Colombia en este momento con falla cardíaca. Eso quiere decir que si nos atenemos a la estadística americana, que dice que el 3% de los pacientes con falla cardíaca puede requerir una terapia para insuficiencia mitral severa, en Colombia en este momento tenemos 30.000 pacientes caminando con insuficiencia mitral severa y falla cardíaca, y probablemente no le estamos haciendo tratamiento. Si miramos el registro colombiano de falla cardíaca, vemos que en su estudio donde enrolaron más de 5.000 pacientes, el 25% de esos pacientes, y cabe decir pues, que son los pacientes más críticos, tenía insuficiencia mitral significativa. Eso quiere decir
que más o menos 1.250 pacientes en este momento están requiriendo una terapia que no está siendo indicada. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Por qué la insuficiencia mitral no mejora completamente con el tratamiento médico? Si nosotros miramos todos los estudios clásicos donde se evalúa la insuficiencia cardíaca y donde se evalúa la insuficiencia mitral y qué tanto mejora, se puede ver claramente cómo entre el 40 y el 60% de los pacientes mejora la insuficiencia, mientras el otro 40 o 60% de pacientes no mejoran. ¿Y eso qué es lo que termina pasando? Que entre más se dilata el ventrículo, más hay pérdida de coaptación de las válvulas, como ya explicó el doctor Zuluaga, y eso crea más insuficiencia mitral. Y se vuelve un círculo vicioso en el cual el paciente se sigue dilatando, pierde fracción de eyección y termina llegando a la muerte de origen cardiovascular. Si ustedes miran en estos estudios donde se evalúa el pronóstico de los pacientes con insuficiencia mitral severa y cardiopatía dilatada, se observa cómo la insuficiencia mitral es un fuerte predictor de mortalidad y fuerte predictor de necesidad de trasplante. Y eso ocurre, como decía el doctor Zuluaga, en 4 o 5 años. Miren cómo el 80% de los pacientes están muertos si no se les hace una intervención adecuada. Y digamos que esta es una primera nota que quiero dar, porque es muy importante que nos hemos acostumbrado que el clínico o el clínico se ha acostumbrado de que la insuficiencia mitral es un acompañante de la falla cardíaca. Y desafortunadamente eso no debe ser así porque el pronóstico pues, se altera de una forma muy importante. Ustedes me van a decir que ese estudio que les acabo de mostrar lleva más de 10 años. Bueno, pues acá les voy a mostrar el estudio COAP, que es un estudio que se publicó hace 2 años, con terapia óptima última, donde el 25% de los pacientes ya venían tomando sacubitril valsartán, y donde se demuestra en este estudio que si los pacientes, aún mejorando su clase funcional, persisten con insuficiencia mitral severa, en esa línea roja ustedes pueden ver, ¿y quiénes están en esa línea roja? Están el 40% de los pacientes, perdón, el 60% de los pacientes que no mejoraron con manejo médico y que persistieron con insuficiencia mitral severa, y el 5% de los pacientes que no mejoraron con el MitraClip. Mientras que en la línea azul y verde están el 95% de los pacientes que mejoraron con el clip y el 40% de los pacientes que mejoraron con manejo médico. Entonces, ¿qué quiero decirles aquí? Digamos que si miran esta gráfica y se la aprenden, yo ya quedo contento con este webinar. Es que no es solamente mejorar los síntomas del paciente, sino que la insuficiencia mitral en sus pacientes mejore. El doctor Gómez mostró en su conferencia hace 2 semanas que las metas o lo que uno tiene que tratar de hacer en un paciente con falla cardíaca es disminuir mortalidad, disminuir hospitalización y disminuir síntomas. Por esa razón, les presento, y mi nombre es Jaime Fonseca, soy cardiólogo intervencionista de Angiografía de Occidente, cómo el MitraClip puede ser una opción válida para el tratamiento de este tipo de pacientes. Estoy acompañado del grupo integral o el grupo interdisciplinario de la Fundación Cardioinfantil. Estamos en este momento con el doctor Juan Pablo Umaña, cirujano cardiovascular, jefe de cirugía cardiovascular de Fundación Cardioinfantil. Estamos en este momento con el doctor Jaime Cabrales, cardiólogo intervencionista de la Fundación Cardioinfantil. Estamos en este momento con el doctor John Ramírez, especialista en falla cardíaca de la Fundación Cardioinfantil. Estamos en este momento con el doctor Edgar Hurtado, cardiólogo intervencionista de la Fundación Clínica Chayo, y los 2 expositores que acaban de conocer, el doctor Mendoza y el doctor Zuluaga. Y finalmente estamos con mi compañero de esta travesía en los últimos 7 años, el doctor Luis Miguel Benítez, cardiólogo intervencionista, en este momento dedicado a métodos no invasivos y ecocardiografista de Angiografía de Occidente de Cali. La idea de los siguientes 30 minutos o 40 minutos es mostrar casos clínicos. Vamos a hacer de cuenta que todos somos un grupo interdisciplinario, somos el grupo interdisciplinario de Colombia, y vamos a mostrar casos clínicos y vamos a mostrar un poco de evidencia y por qué escogemos una terapia y otra, y por qué pues, básicamente tenemos que hacer este tratamiento. Entonces, el primer escenario, ahí está para todos, es un paciente que tiene 72 años, es un paciente que llega por un infarto agudo del miocardio de la pared inferior-posterior, el paciente lleva 4 horas de infarto, es un paciente que está hemodinámicamente estable, está un poco taquicárdico, está con una dificultad respiratoria leve, saturando 90% con calor a 3 litros. Como dijo el doctor Mendoza, no se ausculta el soplo mitral y tiene en su radiografía de tórax una edema pulmonar en fase intersticial.
El paciente entonces es valorado por el médico de urgencia, le empieza antiagregación dual, le empieza anticoagulación formal, y dado que tiene elevación del ST, pues llama al grupo de hemodinamia para que le haga un cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco muestra una oclusión aguda de la arteria coronaria derecha en su tercio medio. Es una arteria muy grande, supradominante. Y la arteria izquierda, fuera de que en la circunfleja hay una enfermedad difusa, no se ve nada más. El ventriculograma muestra una hipocinesia severa inferobasal, una fracción de eyección del 40% y una insuficiencia mitral moderada severa. En este momento quiero ver la pregunta número 2, por favor, Jorge Luis. Y quiero, digamos, ya abrirle el micrófono al panel. Digamos que es un paciente en infarto agudo. Entonces quería preguntarle, digamos, a todos los panelistas, empecemos de pronto por los hemodinamistas. Doctor Hurtado, si usted es el cardiólogo intervencionista de este caso, usted es el médico que está tratando al paciente en este momento, es un infarto de 4 horas, ¿usted por cuál de las opciones que están ahí presentes se iría? Buenas noches a todos. Muchas gracias por la invitación a participar en este webinar. Respecto al paciente, es claramente un paciente que tiene un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST, que se beneficia mucho de tratamiento percutáneo con angioplastia y posiblemente implante de stent medicado. En el contexto de que se tiene un paciente con edema pulmonar por el cuadro clínico y ya se identifica que puede tener una insuficiencia mitral, digamos que sería importante muy posiblemente tener a la mano soporte avanzado para este paciente y después hacer el procedimiento intervencionista. Sería lo que haríamos en nuestro servicio. Obviamente, la insuficiencia mitral, es un tema al cual una vez que se resuelva el evento agudo del cierre del vaso y que esté el vaso abierto, debe hacerse el seguimiento estrecho, tanto clínico como ecocardiográfico, para determinar cómo va a ser la evolución de esa insuficiencia mitral y de acuerdo a ello poder también determinar cómo va a ser el tratamiento posterior. Gracias, doctor. ¿El doctor Cabrales tiene alguna opinión parecida o diferente? No, gracias, Jaime. Yo pienso exactamente igual que Edgar. Creo que en lo que no hay que perder tiempo es en la revascularización. Es un paciente que, como a todos nos enseñaron, el tiempo es miocardio y hay que revascularizarlo de la manera más óptima y rápida, y probablemente eso solamente se logre con una angioplastia primaria sobre la coronaria derecha sin ninguna otra espera. Ya después miramos la evolución clínica y definimos qué terapias adicionales. Ok. Doctor Umaña, ¿usted piensa igual como cirujano? Absolutamente, Jaime. Gracias también por la invitación. Es un placer estar aquí. Yo todos los días le doy gracias a Dios por los hemodinamistas, porque de otra manera nos tocaría entrar a operar un paciente en estas condiciones con una mortalidad del 18 al 40%. Luego, estoy totalmente de acuerdo en que la opción 1 es la correcta y manejo de falla cardíaca nos va a decir en dónde va a quedar el paciente eventualmente respecto a su insuficiencia mitral. Perfecto. Doctor Mendoza, doctor Ramírez, ¿qué opinan al respecto? Sí, de acuerdo, la terapia de revascularización es lo más inmediato, abrir el vaso, que es lo más importante, lo que no podemos garantizar, y eso ya también nos lo ha enseñado la parte de los estudios clínicos, es que antes pensábamos de que con que esa insuficiencia mitral posiblemente al abrir el vaso desaparecía, no sucede siempre, entonces toca vigilarla. Antes decían, no, abrir el vaso ya arreglamos todo. Y 2, el paciente ya de base tiene una fracción de eyección del 40%, es un paciente ya que podemos catalogarlo como fracción de eyección reducida, y ahí optimizamos todo el manejo donde el bloqueo neurohormonal con IECA, BRA, con beta bloqueadores, con antagonistas de receptor mineralocorticoide sería lo inicial, y un seguimiento bastante cercano porque ya tiene un marcador de pronóstico no adecuado, y es ya tener de base una insuficiencia mitral. Sí es bueno, lógicamente, antes de su salida, el grupo de imágenes nos ayudaría a identificar qué tipo de insuficiencia mitral es, o sea, las características, porque también eso ayudaría a poder saber cuánto tiempo podemos esperar. Gracias, doctor. Doctor John, ¿alguna? Jaime. Señor. Perdón. Luis Miguel, sí, dale.
No, que hay una pregunta que me remiten de Argentina, muy relacionada con el tema, que dice cómo se elige el tratamiento en paciente con infarto agudo en caso de ruptura de músculo papilar. ¿Qué pasa si se rompiera el músculo? Exactamente. Yo creo que ahí ya la conducta cambia. Pues O aquí sea, ya estamos tenemos hablando de un al panel, paciente que tenemos a está, Juan Pablo. sí, yo creo que ya estamos hablando de un paciente que está pues moribundo y hay que salvarle la vida, ya no es, o sea, yo creo que es una medida de salvamento. Ahí sí, doctor Umaña, yo creo que ese es todo suyo, ¿o no? ¿Cómo así? Entonces, si se va a morir es mío. Pero definitivamente sí, las complicaciones mecánicas, del infarto agudo del miocardio, sabemos todos que tienen una mortalidad muchísimo más alta. En la experiencia inicial con la cirugía, el reparo mitral de Alfieri, con Mehmet Oz, publicamos en el 97, y a partir de la cual surgió la idea del MitraClip. Incluimos 2 pacientes en ese grupo de pacientes, 2 con ruptura de músculo papilar, a los cuales le hicimos una cirugía con reparo edge to edge o Alfieri, que al fin y al cabo es un MitraClip, pero quirúrgico. Y los 2 fallaron porque aumenta el estrés sobre la punta de los papilares, y aun cuando reimplantamos el papilar, los pacientes tuvieron una ruptura del papilar en las siguientes 48 horas. Luego, esos pacientes tienen que llevarse a cirugía y tiene que realizárseles un reemplazo de la válvula mitral al tiempo que se revasculariza. Como dijo el doctor Hurtado, la enorme mayoría van a requerir algún tipo de soporte, empezando por un balón de contrapulsación y avanzando o llevándolos a terapias avanzadas dependiendo de edad y recuperabilidad. Pero sí, sin duda hay que llevarlos a cirugía. Perfecto. Bueno, vamos a avanzar por cuestiones de tiempo. Entonces, como dijeron todos, ese paciente pues se hizo un procedimiento endovascular, se le colocó un stent medicado. El paciente, el ecocardiograma mostró mejoría. La insuficiencia mitral en este momento fue leve a moderada, una vez compensado pues, por el grupo de falla cardíaca. La fracción de eyección quedó en 50%, mostró una hipocinesia inferior. Y el paciente le dieron de alta con terapia antiagregante dual, estatina y dosis de metoprolol bajitas, porque es que el residente que le dio la salida le dio miedo del bloqueo. Doctor Mendoza y empecemos con el doctor John, que no ha hablado. Doctor John, ¿usted qué opina del manejo médico de este paciente? ¿Le agregaría algo más? Considerando que el paciente tuvo una disfunción sistólica del 40% y presentó una falla cardíaca en ese momento, agregaría al manejo un vasodilatador IECA ARA2 y un antialdosterónico, considerando que ya tuvo una falla cardíaca. No nos quedaríamos simplemente allí, sino que tocaría hacer un manejo titulado agresivo de este paciente cada semana o cada 2 semanas, verificando condición hemodinámica, porque en este momento tiempo es oro, y nuevamente estar valorando periódicamente la válvula mitral, como mencionó el doctor Mendoza. Perfecto. Doctor Mendoza, ¿algún comentario adicional? No, complementar. Yo creo que en este caso la base está en ese grupo de medicamentos. Alguien pudiera preguntar por qué no un ARNI, pero ustedes saben de que la evidencia todavía no está clara en un infarto agudo. Está un estudio en curso, que es el Paradise, entonces tocaría esperarlo. Entonces yo creo que un IECA, un ARA2, un antialdosterónico, un buen beta bloqueo y un seguimiento muy estricto, metas de LDL por debajo, muy alto riesgo, menor de 55, presión arterial menor de 130/80 y una frecuencia cardíaca ojalá pudiera estar entre 60 y 65. Bueno, muchas gracias. ¿Algún comentario adicional de alguno más? No, bueno. Entonces ese paciente, como les dije, salió como salió. Y nuevamente 2 meses más tarde llega nuevamente por falla cardíaca. En ese momento pues estamos en plena pandemia de COVID, el paciente no se quiere dejar hospitalizar, dice que por favor lo compensen rapidito porque no se quiere quedar en el hospital, que por favor lo manejen como puedan y que lo saquen. Entonces el grupo de falla cardíaca empieza diuréticos, media con él, lo deja si acaso un día en urgencias y posteriormente lo saca pues con este manejo médico. Y el paciente egresa a casa, pero como dice el doctor Ramírez, que lo sigue semana a semana, mantiene una clase funcional 3 a pesar de la titulación de la dosis.
¿Algún comentario adicional del grupo de falla cardíaca? No, mi parte no. Vale. Entonces, ¿por qué se descompensa ese paciente con falla cardíaca? Y digamos que me voy a remontar a una charla de la doctora María Juliana también de hace 2 semanas del consenso de falla cardíaca que hicieron en la costa. Y dice ella que, o bueno, dice ella no, dice todo el mundo, que cuando un paciente tiene una cuña muy alta y este paciente que tiene insuficiencia mitral, que suponemos que puede ser severa, probablemente tiene hipertensión auricular, pues es un paciente que rápidamente se puede descompensar por esta causa. Ella hace mucho énfasis en el eco torácico, en el seguimiento con BNP y con radiografía de tórax. Mi pregunta para los médicos de falla cardíaca es, ¿qué tanta importancia le dan a eso? Digamos, ese paciente se fue a urgencias, lo compensaron y lo sacaron a consulta externa, o sea, van a verlo en consulta externa. ¿Cuál sería la recomendación? ¿Qué exámenes le pedirían a él para que cuando vuelva, digamos, ustedes sepan en qué están? Doctor Mendoza. Sí, ahí una de las primeras gráficas que yo puse, que unos cuadrantes, es importante desde el punto de vista clínico, eso que se coloca en la gráfica, saber si el paciente tiene clínicamente una presión de la aurícula derecha elevada o si clínicamente tiene una presión en cuña elevada. Entonces, uno vería que habrá un grupo de pacientes donde tiene presión en cuña predominante elevada, es el paciente que clínicamente nosotros lo sospechamos, ortopnea, galope por S3, bendopnea, ¿sí? Mientras que el predominio de la parte derecha estaría generalmente por una ingurgitación yugular importante o encontrar hepatomegalia, citis, reflujo hepatoyugular o edema en miembros inferiores. Y vemos que cuando el paciente tiene de ambos, entonces uno lo complementa. Ahora quisiéramos, porque a todos no le vamos a pasar y no tiene indicación de pasarle un catéter para medirlo, pero hay otros elementos. Esa es la parte clínica y eso quiero resaltarlo porque en la consulta, lógicamente, la sensibilidad es un poco menor, pero si el paciente es evidente que lo tiene, ya la especificidad mejora. Pero pudiéramos ayudarnos de otras estrategias para ver si esa situación está así y optimizar el manejo que inicialmente sería tratar de descongestionarlo lo más posible y averiguar por qué ese paciente está en esa situación. Entonces, por ejemplo, tener unos péptidos natriuréticos bastante elevados, eso ya nos marca un marcador. Ahora cuando el eco se le haga, el eco nos puede decir cómo está esa vena cava inferior, si colapsa, cuál es el diámetro. Todos esos parámetros nos dicen, entonces nos ayudan a nosotros y decimos, ese paciente está muy congestivo, lo ideal es ingresarlo y empezar a hacer manejo de esa congestión, porque la congestión es un pronóstico, marca un pronóstico bastante malo, y buscar por qué ese paciente está en esa situación. Doctor Ramírez, ¿algún comentario adicional? Sí, hay otra situación adicional que ocurre en estos pacientes y es que con la clínica podemos quedarnos cortos. Es necesario valorar, como decía el doctor Mendoza, el grado de congestión, pero esa congestión puede ir desde leve hasta severa. Cuando nos apoyamos solamente en el juicio clínico tenemos una sensibilidad un poco baja, a no ser que el paciente tenga galope, por S3, estertores, bendopnea, los demás signos congestivos, y nos toca apoyarnos a veces un poco en péptidos natriuréticos apoyados en clínica, con lo cual la sensibilidad puede subir un 90%. Quedamos con un margen de duda de un 10% y en ese caso nos podemos apoyar también en una ecografía de parenquima pulmonar, como estaba mencionándose anteriormente, y eso nos sube un poquitico más la especificidad, casi el 97%. Cuando nosotros tenemos límites. ¿Algún otro doctor del panel quiere hacer algún otro examen? ¿No? Bueno. Entonces ese paciente, a pesar de que lo compensan lo más que pueden, nuevamente se hospitaliza. Y en este momento sí ya hace una edema pulmonar más importante. Le toman un primer electro que muestra un ritmo sinusal, taquicárdico, un QRS delgado y una necrosis inferior posterior y lateral. Le hacen troponina y sale positiva, como siempre. Entonces adivinen qué le van a pedir. Le hacen un cateterismo cardíaco. Y el cateterismo muestra que el estén está permeable, pero el ventriculograma muestra que el paciente, a pesar del manejo médico óptimo, remodeló de forma adversa su infarto y produce ahorita nuevamente una insuficiencia mitral muy severa, que probablemente es de origen funcional. Y entonces hacemos un ecocardiograma para poder corroborar qué es lo que estamos encontrando.
Y encontramos entonces un volumen de fin de diástole de 171 mililitros, un diámetro diastólico de 59 milímetros, una fracción de eyección del 35% y una aurícula severamente dilatada. Encontramos cualitativamente un jet de insuficiencia mitral muy importante, tanto en 4 cámaras como en 2 cámaras. Encontramos unos valores cuantitativos con un EROA de 0,5 y un volumen regurgitante de 66 mililitros, un PISA mayor de 1. Y las venas pulmonares están, tanto la izquierda como la derecha, con flujo reverso. Entonces, doctores ecocardiografistas, doctor Zuluaga y doctor Benítez, por favor, rápidamente, ¿cómo es esa insuficiencia y qué está pasando en este paciente? Doctor Benítez, si quiere... Me devuelvo si quieren, me dicen qué hago. Dale, yo creo que Benítez se acaba de caer en la red. Dale. Yo veo, digamos, parámetros cualitativos bastante importantes de insuficiencia mitral. ¿Me devuelvo? Devuélvete una para ver la insuficiencia. Ya. Para mostrar ahí. Entonces, ahí no, está. Otra. Otra, ok. Ahí está. Un EROA de 0,5, un volumen regurgitante de 66. No, por parámetros, pareciera pues, en alguno me pareció que el músculo papilar, pero que el músculo papilar no, que la valva posterior está un poquito, digamos, está haciendo algo de tethering y entonces el cierre es incompleto y se genera una insuficiencia muy severa, que es pues claramente pues una insuficiencia de apariencia funcional muy severa, con flujo reverso, pues hasta en el Doppler color se ve. Ok. Entonces, señor. Hay una pregunta de Marcelo, sí. Teniendo en cuenta la variabilidad de la severidad de la insuficiencia mitral, según condiciones de carga, ¿cuál es el momento óptimo para evaluar dicha severidad en pacientes funcionales? Responderla de una vez. El momento para responderla, pues lo ideal sería evaluar a los pacientes en estado de terapia farmacológica óptima, es decir, mientras menos condiciones de sobrecarga tenga, pues es el paciente ideal para evaluar la severidad de la insuficiencia mitral. Y durante el estudio podemos tratar de someter un poco a carga de volumen y carga de presión para verificar si con estos parámetros se incrementa la severidad de la insuficiencia mitral, que igualmente son condiciones que nos ayudan a tomar la decisión respecto a el tipo de intervención que vamos a hacer y sobre qué valvas vamos a intervenir. Sobre qué segmentos de las valvas vamos a intervenir. Entonces, ubicando a este paciente según lo que acabamos de ver por el doctor Zuluaga, pues es un paciente que en este momento está pues como un alto riesgo de insuficiencia mitral severa, o sea, según la nueva clasificación, es un paciente que tiene insuficiencia mitral severa por parámetros cuantitativos. Si hacemos la relación para ver si qué tan proporcionado o desproporcionado está, pues se ve claramente que está como una insuficiencia mitral desproporcionada para la cardiopatía dilatada que tiene. Y si hacemos el radio EROA volumen de fin de diástole, que es una medida muy fácil de hacer, es simplemente coger el EROA en milímetros cuadrados y dividirlo entre el volumen de fin de diástole y ahí ya da mágicamente el número. Cuando ese radio está por debajo de 0,14, el ventrículo, el paciente está con insuficiencia mitral proporcionada, y si está por encima de 0,14 está desproporcionado. Entonces ustedes ven ahí en el asterisco pues cómo definitivamente este paciente está con insuficiencia mitral desproporcionada. ¿Por qué es útil esto? Porque no es solamente aplicable al reparo endovascular. Miren cómo ya la cirugía cardiovascular también ya está empezando a mirar que el paciente con insuficiencia mitral desproporcionada funcional también se beneficia de la terapia. Entonces miren que ese concepto viejo de que es que el paciente funcional solamente se le da manejo médico, pues yo creo que ya está mandado a recoger y tenemos que cambiarlo. Entonces, digamos, el gran mensaje con esto es: si ustedes tienen un paciente con insuficiencia mitral funcional y tienen falla cardíaca y les cuesta trabajo compensarlo y sigue con insuficiencia mitral, por favor remítanlo a un centro donde podamos hacer a un grupo interdisciplinario donde podamos hacer todos estos análisis y mirar si el paciente se beneficia de cualquier terapia más avanzada, digamos. Entonces, suponemos que ese paciente lo tratan de compensar hasta que ya no pueden más y persiste con el eco como les mostré y en clase funcional 3. Entonces la pregunta es, ¿qué hacemos con este paciente?
Vamos a darle la palabra al doctor Juan Pablo Umaña. Doctor Umaña, ¿usted cómo ve ese paciente? ¿Lo ve quirúrgico? Ahí le doy una copialina, ahí está el STS. Gracias. Ahí iba a preguntar exactamente eso. ¿Cómo está Luis Miguel, o doctor Zuluaga, cómo vieron el ventrículo derecho? El ventrículo derecho está dilatado, está discretamente disfuncionante, sin embargo, no tiene un grado severo de disfunción ventricular derecha. Correcto, sí. Este paciente tiene además de, digamos, la mortalidad calculada por el STS en 13% para reemplazo y 8% para reparo. Una de las desventajas del score de riesgo del STS es que no toma en consideración el grado de hipertensión pulmonar ni toma en consideración la disfunción del ventrículo derecho, Jaime. Y por lo tanto, en un paciente de 72 años de estas características, yo creo que, y teniendo en cuenta el riesgo calculado, probablemente la mejor opción en un paciente frágil de alta probabilidad de mortalidad intraoperatoria es una terapia transcatéter. La razón es que tiene un marcador de muy mal pronóstico para plastia mitral quirúrgica, y es la disquinesia basal. Dentro de los posibles marcadores de mal pronóstico digamos, para recurrencia de insuficiencia mitral moderada severa en el posoperatorio de una plastia mitral para insuficiencia mitral secundaria o funcional, está como número 1 la disquinesia basal, número 2 el índice de esfericidad mayor de 0,7, número 3 una altura de tethering mayor de 1 centímetro, realmente de 11 milímetros, pero mayor de 1 centímetro, y más recientemente se ha descrito el ángulo de la valva anterior mayor de 25 a 39.5 grados. Este paciente tiene el peor de todos los indicadores, que es esa disquinesia basal. Luego, a mí me parece que en estas condiciones trataría de llegar a concertar y llegar a una conclusión por parte del equipo multidisciplinario de hacerle un manejo transcatéter una vez optimizada la terapia médica. Ok, supongamos que no tenemos en Colombia esta terapia. Sí la tenemos, pero supongamos que no la tenemos. ¿Qué le haría? ¿Cambio o reparo? Por todo lo que dije antes, reemplazo. Reemplazo. Yo creo que hay que llevarlo a cirugía y hacerle un reemplazo aislado de válvula mitral. Bueno, entonces le doy ahorita la palabra. Me imagino que el doctor Hurtado, yo mismo, el doctor Cabrales están relamiéndose y pues dígame qué le harían a este paciente. Bueno, este es un paciente que, tal como comentaron previamente, como comentó el doctor Umaña, como comentó el doctor Fonseca, tiene un alto riesgo quirúrgico. Es un paciente que se debe revisar junto con todo el equipo de atención del paciente, el famoso Heart Team. En el caso nuestro, pues participa, como en todas las instituciones, seguramente el cirujano, los especialistas de falla cardíaca y nosotros como intervencionistas. Las características anatómicas que escribieron los ecocardiografistas son favorables para un reparo por cateterismo, y yo pienso que este es un paciente que entraría dentro de los criterios COAPT para poder ser candidato a terapia con MitraClip. Los volúmenes ventriculares no están muy incrementados, la insuficiencia mitral es desproporcionada, y este es de los pacientes que más se va a beneficiar tanto en su clase funcional, porque esto hay que tener presente que cuando lo empezamos a hacer, y al menos así fue en el centro nuestro, nosotros lo empezamos a hacer prácticamente como algo compasivo. Y en ese momento lo que veíamos en esos pacientes era una cosa que muy pocas veces ve uno en medicina, que es que el paciente tenía una mejoría inmediata respecto a la disnea. Al día siguiente que lo iba uno a visitar al cuarto, el paciente le daba las gracias a uno por decir: doctor, por fin pude dormir sin fatiga.
Entonces eso realmente, pues a mí en lo personal me impactó mucho, porque la disminución de la insuficiencia mitral claramente beneficia hemodinámicamente al paciente. Y hoy en día, gracias al COAP, ya tenemos data que nos permite saber que estos pacientes tienen, además de mejoría en el estado funcional, una mejoría muy importante en supervivencia, tanto libre de eventos como mortalidad como tal, y en la disminución en la posibilidad de rehospitalizaciones por falla cardíaca. Entonces pienso que es un paciente que entra en esa categoría y se va a beneficiar mucho de la terapia. Ok, quiero que volvamos ahorita a ese punto que dijo que es muy importante. Quería mostrarles, curiosamente, la Sociedad Americana de Cirujanos Cardiovasculares acaba de publicar un consenso donde ellos mismos ya ponen a la terapia de reparo percutáneo mitral como una indicación en el paciente con insuficiencia mitral funcional en etapas tempranas, digamos, de alto riesgo, pero en etapas intermedias como una terapia tanto válida para bajo riesgo o alto riesgo. Y deja relegado a los pacientes, digamos, ya muy dilatados, los pacientes más parecidos a Mitra FR, pues para terapias de asistencia ventricular y trasplante. Digamos que es curioso que los cirujanos cardiovasculares empiezan a ver la importancia del CLIP y el sitio del CLIP dentro de estos pacientes. Curiosamente también los clínicos, digamos, están siguiendo ahorita mucho este estudio. Este estudio fue ampliamente divulgado por el doctor Gómez en su presentación de hace 15 días del consenso de falla cardíaca de la costa. Y digamos que ponen el CLIP como una terapia válida cuando el manejo óptimo ya no está indicado. Pues, o bueno, cuando ya el manejo médico óptimo no responde. Sin embargo, cuando uno se pone a leer detalladamente este artículo, y a pesar de que yo sé que el doctor Gómez la tiene súper clara y sabe cuándo un paciente requiere MitraClip, este estudio se queda cojo. Entonces, digamos, el clínico que esté leyendo este artículo, por favor, este renglón y este párrafo es del 2018. Esto no es del 2020, por lo menos este pedazo del artículo. Con respeto con los autores, me parece que está totalmente desactualizado. Y por eso propongo el consenso del 2020 del American College, donde muestra que definitivamente la terapia endovascular es una buena alternativa cuando el paciente no mejora y cuando la cirugía no puede ser una opción. Quiero que volvamos nuevamente al COAP. El doctor Hurtado lo tocó muy bien. Definitivamente tenemos que tener en cuenta que el paciente esté dentro del COAP y que sea un paciente que tenga insuficiencia mitral realmente severa. Ahorita vamos a ver qué es severo para el COAP. Vamos a ver que el paciente, si tiene enfermedad coronaria, sea tratada previamente, si tiene otras causas, sea previamente tratada, que esté en clase funcional 2, 3 y 4, y enfatizo mucho en la clase funcional 2. Es un paciente que tiene que estar persistentemente con péptidos elevados o con rehospitalizaciones recurrentes. Es un paciente que no puede ser llevado a cirugía, es un paciente que está dilatado, pero no tanto, porque si ya pasa más de 70, de pronto ya se pasó. Es un paciente que tiene que tener una fracción de eyección caída y es un paciente que tiene que ser clipiable. Perdóname la palabra, pero nosotros lo definimos como el paciente que es óptimo para MitraClip, basado en los criterios que mostró el doctor Zuluaga anteriormente. ¿Y por qué es importante esto? Porque si el paciente realmente tiene una indicación y se le hace la terapia, miren cómo el 95% de los pacientes responden a la terapia, no solamente en el seguimiento a 30 días, sino en el seguimiento a 2 años. Y es persistente en el tiempo. Y el 40% que yo les decía que el paciente mejoraba médicamente, pues ahí está, de este estudio salió. Miren cómo los pacientes, a pesar de manejo médico óptimo, si no se les hace una terapia adicional, solamente el 40% de los pacientes mejoran la insuficiencia mitral de una forma significativa. Entonces, digamos que para el clínico es muy importante que entienda que si le hace una terapia óptima al paciente, es muy importante mirar si está dentro del 40% de los que mejoraron o dentro del 60% que no mejoraron. ¿En qué impacta esto? Pues esto impacta en mortalidad. Los pacientes se mueren menos y se rehospitalizan menos, con una reducción del 38% en mortalidad y casi del 50% en rehospitalización. Si miramos estos estudios, pues son muy comparables a cualquier terapia de indicación 1A en falla cardíaca, y esto es aplicable para todos los subgrupos. Quiero parar ahí, quiero preguntarles si tienen algún comentario o si podemos seguir con un segundo caso. Jaime, yo quería hacer un comentario muy corto. Dale, uno primero y otro después.
Mira, yo creo que los que hemos vivido la evolución de esta terapia, y esto es lo que nos ha enseñado el COAP, es que inicialmente lo que nosotros nos preocupábamos era por lograr los criterios de la posibilidad de que la válvula fuera enganchable o fuera limpable, y que nosotros lográramos hacer un buen agarre de las valvas. Y luego con el COAP entendimos que no solamente es tener unos criterios anatómicos sobre la válvula, sino tener unos criterios anatómicos sobre el ventrículo y sobre la desproporción, para que el resultado no sea solamente un resultado en agudo, como el de lograr implantar el clip o lograr tener un buen agarre, sino que tengamos un resultado que impacte la sobrevida del paciente en el seguimiento, y eso es lo que hemos venido aprendiendo en el COAP. También yo quería hacer énfasis, es muy importante que en el momento en que tomemos la decisión, tengamos nosotros la certeza, y eso se hace con unas muy buenas imágenes, que podamos llevar al paciente al menor grado de insuficiencia mitral residual después de hacer el procedimiento de MitraClip, porque eso también es muy claro, que dejar al paciente con la menor grado de insuficiencia mitral residual posible y con los menores gradientes posibles impactan de una manera muy importante la sobrevida. Luego, el mensaje no es solamente que todas las insuficiencias mitrales, simplemente por ser desproporcionadas, son de tratamiento endovascular, sino debe ser muy importante tener en cuenta que la insuficiencia mitral, además de ser desproporcionada, debe tener unas características anatómicas que la hagan favorable para que yo o para que mi grupo de intervencionistas pueda ofrecer un resultado óptimo, llevándolo a la menor insuficiencia residual posible. Perfecto. Doctor Hurtado. Sí, simplemente totalmente de acuerdo con el comentario del doctor Cabrales, y aprovechar para contestar algunas preguntas que tienen que ver con eso. Una pregunta muy importante que pues aprovecho para contestarla, pues, pero también podríamos revisarla con las personas de ECO, es el impacto que tienen los protocolos de sedación que se utilizan cuando se evalúa con eco transesofágico la insuficiencia mitral. Esto es algo muy importante a tener en cuenta. Y nosotros y creo que todos los grupos lo que hacemos es que cuando el paciente vemos que está bajo efecto de sedación y con algo de hipotensión, usualmente, ayuno, ¿no? sobre todo en insuficiencia mitral funcional, la insuficiencia mitral prácticamente que se disminuye de manera significativa. Entonces lo que hacemos es un desafío con volumen y algunas veces un poco de vasopresor para llevar el paciente a unas condiciones hemodinámicas lo más parecido a un estado de normotensión, y en ese momento hacer la valoración de la insuficiencia mitral, y eso es aplicable tanto para la valoración diagnóstica como para la valoración del resultado. O sea, una vez que nosotros hacemos el clip de la válvula mitral, tenemos que revisar en parámetros hemodinámicos lo más cercanos a lo normal posible, que efectivamente el resultado es el que nosotros buscamos, porque es súper importante que la insuficiencia mitral sea lo más cercano a cero posible. Esto también es algo que evoluciona en el tiempo, porque cuando nosotros empezamos a hacer esta terapia, como era una terapia compasiva prácticamente, yo insisto mucho en eso porque pasamos de ser una terapia compasiva a ser una real medida terapéutica en este tipo de pacientes. En ese momento nosotros pensábamos que si lográbamos simplemente disminuir la insuficiencia mitral y tener algunos parámetros, en el grupo nuestro, por ejemplo, utilizamos medición directa en la aurícula izquierda. Entonces, si uno observaba disminución de la presión en la aurícula izquierda, uno ya podía estar tranquilo. Ya con los datos y con los estudios que hemos venido viendo y con lo que nosotros mismos hemos venido aprendiendo en los grupos que hacemos este tipo de terapia, hemos visto que en la medida en que logremos dejar una insuficiencia mitral muy cercana a lo menor posible, el pronóstico del paciente va a ser mucho mejor. Y obviamente para poder lograr eso, tal como lo decía el doctor Cabrales, la selección del paciente tiene que ser muy apropiada, porque efectivamente los candidatos que tienen, sobre todo los chorros centrales en A2P2, son los pacientes que mejor van y los que mejor resultado se obtiene. Y finalmente, una pregunta muy importante que hacen, que es respecto a la mortalidad en nuestro medio realizando MitraClip. Y esto es algo muy importante porque evidentemente el resultado de este tipo de terapias, al igual que todas las terapias que son complejas, porque esta es una terapia bastante compleja sobre la válvula,
implican una experiencia del grupo que hace el procedimiento que debe ser bastante importante. En manos expertas es la gran ventaja que tiene este procedimiento. Llevamos pacientes muy enfermos, en estados muy frágiles, a la sala de intervención, y realmente la mortalidad en manos de un grupo experto es menor mejor dicho, del 0.2% en los diferentes datos que uno revisa, y en nuestros centros es igual. Pero requiere obviamente de que las personas que estén haciendo el procedimiento hayan tenido un entrenamiento adecuado y mantengan una experticia adecuada para poder lograr estos resultados. Gracias, Jaime. Perdón, Gracias, doctor. un complemento a la pregunta de Ricardo, de Ricardo Borges, que es quien pregunta sobre la sedación. Realmente, yo no sé si él está preguntando específicamente para el paciente que viene a un examen simplemente para ver si es candidato o no. Entonces, de pronto ese paciente, generalmente uno hace un ecocardiograma transtorácico previo, y entonces la mayoría de las mediciones de la parte semicuantitativa y cuantitativa las hace por el eco transtorácico. Entonces realmente muchas veces la sedación se pone ya en el momento de la introducción de la sonda, y pues tendría que ser que hubiera como ahí sí cabría otra vez el término, una desproporción muy grande entre lo que uno encuentra en el eco transtorácico pre-sedación y en el eco transesofágico post-sedación, como para uno realmente atribuirle a que la sedación haya tenido, digamos, alguna incidencia en el cambio visual. Pero habitualmente se hace un ecocardiograma, una buena evaluación del eco transtorácico previo a la sedación del transesofágico. Ya si es intraprocedimental, entonces sí se hacen las pruebas provocadoras con líquidos y con inotrópicos, pues en el caso de que sea en el momento de que esté en la mesa, para hacer ya el procedimiento de MitraClip. Si es que hay alguna duda, porque la insuficiencia se ve realmente de pronto no tan severa como se había documentado previamente. Sí, yo quería complementar un poquito lo que dice el doctor Hurtado. En este momento, digamos, gracias a Dios y tocando madera, yo creo que ninguno de los centros que estamos trabajando aquí hemos tenido mortalidad intraprocedimiento. Digamos que eso pues, puede pasar, como dice el doctor Hurtado, pero es muy raro. Si algo tiene el MitraClip es que es un procedimiento muy seguro. Los estudios publican una mortalidad al 30 días de un 3%. O sea, si usted no logra eso, pues no haga, prácticamente. Y sí, pues tiene mucha relación con la curva de aprendizaje. Jaime, de pronto, no, para de pronto cerrar sí. ahí por una pregunta que también vi, desde el punto de vista clínico, y John de pronto me complementa, es que en este caso en especial, ¿sí? Ya nos tratamos una insuficiencia mitral severa por los criterios ecocardiográficos, desproporcionada, sin bloqueo completo de rama izquierda. Entonces, en este caso, estamos de acuerdo de que como no hay la alternativa de una resincronización, hacemos una terapia médica de titulación rápida y no vamos a esperar todo ese tiempo. Estamos de acuerdo que las decisiones en este caso deberían ser bastante tempranas, y es el momento para tomar la decisión. O sea, que apoyamos nosotros como clínico de que ese procedimiento es el indicado y debería hacerse en este escenario de manera temprana. Ok, perfecto. Perdóname, que se quedaron dos preguntitas previas de Argentina, una también de Marcelo, y es muy dirigida como al doctor Umaña, porque ¿qué información hay disponible frente a esta terapia de reparo mitral para pacientes candidatos a trasplante cardíaco? Y entonces, ¿de qué manera impacta estos, digamos? Yo la estoy viendo más, Luis Miguel, como puente, o sea, una terapia puente para trasplante. Yo creo que la respondemos más adelante en el siguiente caso de cardiopatía dilatada no isquémica. ¿Te parece? Vale. Entonces, vamos a suponer que tenemos el mismo paciente se infartó, llegó a urgencias, descompensado por falla cardíaca, lo compensaron, pero en vez de rehospitalizarse porque estaba muy malo en clase funcional 3-4, el paciente les va a la consulta y les dice: doctor, me siento mejor, ya estoy en clase funcional 2. ¿Qué hacen con ese paciente? Yo corroboraría que realmente el paciente esté en clase funcional 2, y en esos pacientes hay que ser enfático en que una cosa dice la clínica y otra cosa es la visión valvular que tenga, el problema valvular que tenga. O sea, mejor dicho, ¿no te quedarías contento con el eco que tomaron en cuidado intensivo al segundo día posangioplastia?
No, no, Ok, no bastaría y me ayudaría de un nuevo eco y corroboraría que la clase funcional sea 2. ok. Doctor Mendoza. Sí, ojo con esa clase funcional 2 también yo estoy de acuerdo con él, por eso yo en el algoritmo ese que yo elaboré y modifiqué, yo me sentiría tranquilo en el clase 1, pero todas las intervenciones, o sea, el clase 2 se beneficia de todos los manejos, entonces ese paciente si persiste en 2 toca de pronto pensar en hacer algo. Y Ok, lógicamente esa parte entre 1 y 2 es bastante difícil de establecer, entonces a veces uno se ayuda con los péptidos natriuréticos u otros elementos para detectar que ese paciente todavía sigue con presiones, a veces la caminata de 6 minutos. Hay que saber verdaderamente, yo cuando digo verdaderamente es uno, es el paciente que está en los cuadrantes Stevenson, el A, que está seco y caliente, y clase funcional 1, y debería tener un péptido en metas para poder uno estar tranquilo. Ese 2 toca uno seguimiento porque no se siente uno tranquilo y hay que tratarlo. Hay que ver ok. que además del manejo médico, ver qué más se le hace. Ok, entonces miren cómo ese paciente que ya está compensado hasta donde más pueden ustedes médicamente y que mejora clínicamente, definitivamente no se relaciona la clase funcional con la mejoría de la insuficiencia mitral. Ahí están los porcentajes de qué tanto mejora el paciente dependiendo de qué clase funcional está en el seguimiento a 30 días, 1 año y 2 años. Yo sé que eso se ve muy feo, por eso lo ponemos en gráficas. Y básicamente esta gráfica lo que nos quiere mostrar es que el paciente en clase funcional 2, si sigue con insuficiencia mitral severa, tiene un pronóstico casi igual de malo que el paciente en clase funcional 3-4. Y digamos que esto es una de las diapositivas más importantes, que es muy actual. Este artículo todavía no ha sido publicado, solamente fue presentado ahorita en el TBT, en el Congreso de Válvulas de los Americanos, y prontamente va a ser publicado en JACC, si no estoy mal, en JACC Interventions. Y básicamente lo que quiere decir este estudio es que no le crean, o bueno, sí le crean, digamos, a los síntomas, pero también corrobórenlo con el ecocardiograma. O sea, definitivamente este paciente hay que hacerle un control ecocardiográfico para saber en qué está el paciente. Y eso es aplicable tanto para el endpoint primario, que fue el punto combinado, como para los puntos aislados. Miren cómo muerte y cómo rehospitalización se disminuyen en forma significativa si tratamos ese tipo de pacientes. Es aplicable para todas las clases funcionales. Y miren cómo ese paciente en clase funcional 4 y muy dilatado, que ya se parece mucho al MITRA-FR, es el paciente que casi no mejora. Entonces ese concepto que es que tenemos que esperar pues a darle la terapia hasta que ya no más y solamente si no mejora es que le hago el clip, pues yo creo que tiene que pasar a un segundo plano. Como decía el doctor Mendoza y el doctor Ramírez, si el paciente está en clase funcional 2, también, y es más, según este estudio es el que más se beneficia de la terapia. No sé qué comentarios tengan al respecto. Un comentario adicional y es que no va, o sea, hay pacientes que pueden tener una insuficiencia mitral que no es severa, que estén en Sí. rango moderado, respondiendo unas de las preguntas que también pueden hacer, y es que 1 de cada 5 pacientes que tienen estas insuficiencias mitrales que no parecen tan significativas progresan a ser una insuficiencia mitral severa. Y en ese grupo de pacientes, yo incluso plantearía hacer un protocolo fast track de titulación para tenerlo rápidamente compensado, como hablaba el doctor Mendoza hace un momento. Ok, me diste pie para una pregunta puntual. Doctor Benítez o doctor Zuluaga, ¿qué examen le harían a ese paciente que está entre insuficiencia mitral moderada, luego pasa severa, luego vuelve y pasa moderada, luego vuelve pasa severa? ¿Hay algún estudio que sirva para eso? Sí, se puede Res- valorar, digamos, la severidad de la insuficiencia mitral y la provocación de síntomas con un ecocardiograma de estrés con dobutamina. Sin embargo, pues también hay que tener en cuenta que hay otros factores que son de muchísima utilidad para aquellos pacientes que se encuentran por parámetros cuantitativos en insuficiencia mitral cuantitativamente moderada y e insisto en el estudio de Barco, y es el cálculo de la fracción regurgitante. Porque, Perfecto. porque la fracción regurgitante finalmente determina si un paciente que estando en insuficiencia mitral moderada cuantitativamente tiene o es considerado como de alto riesgo para tener una insuficiencia que sea hemodinámicamente significativa, más allá de que el número eh, cuantitativo de la valoración sea un parámetro moderado. Perfecto. Luis No Miguel, sé qué ¿algún doctor Benítez. comentario? No,
No, tal vez de pronto un comentario respecto a este término de desproporcionado, ¿no? Que es desproporcionado, digamos, el grado de... El término desproporcionado no es un término hemodinámicamente correcto, porque si bien una insuficiencia mitral proporcionada es proporcionada en el sentido hemodinámico, porque ese es el valor que refleja, lo mismo es para la insuficiencia desproporcionada. ¿Qué quiere decir esto? Que los valores de ERO y finalmente de fracción regurgitante son valores que reflejan el estado hemodinámico del paciente y el grado de disfunción o de función ventricular. Entonces, lo que uno ve en estos casos es desproporción frente a la capacidad ventricular. Eso es lo más importante, Okay. no desproporción en cuanto a la parte hemodinámica, porque quería decir que la hemodinamia no funciona en estos casos, sino que dada la proporcionalidad de la ley de conservación de la masa y de la energía, etcétera, etcétera, estos números arrojan que lo que están mostrando es que la insuficiencia es más severa del grado de compromiso ventricular izquierdo. Y eso es muy importante tener eso en cuenta, para que no se confunda el término de proporcionado o desproporcionado. Desproporcionada la insuficiencia como mayor al grado de compromiso ventricular izquierdo. Entonces, por eso es que en este caso, como decía el doctor Zuluaga, pues la fracción regurgitante termina finalmente sacando un poco el problema frente al que tenga mayor fracción regurgitante, pues finalmente termina siendo más severa por una fracción regurgitante más severa que el que no tiene una fracción regurgitante tan severa, que entonces lo catalogaría como un grado de insuficiencia más leve. Perfecto. Bueno, Perdón, avanzando. una cosa, Jaime. Dale. Que hay que tener en cuenta es cuando uno analiza la data del MITRA-FR y del COAP, una de las grandes diferencias es que los criterios que se utilizaron de severidad, y tiene que ver con lo que están hablando en el MITRA-FR, eran diferentes cuando la insuficiencia mitral era funcional a cuando la insuficiencia mitral era de tipo primario o degenerativo. Sí. Entonces eso hizo, que muchos de los pacientes que se metieron en el estudio en el MITRA-FR tenían insuficiencias mitrales que en realidad no eran severas o no eran tan desproporcionadas como sí en el COAP. Entonces eso es una cosa que es importante analizar, porque evidentemente a lo que nos llevaron estos dos estudios, que de ninguna manera en lo personal a mí me parecen contradictorios, sino complementarios, nos llevó fue a entender mejor cómo es la patología mitral y quizá aprender mejor a clasificar la insuficiencia mitral. Y ya hoy en día, digamos que los criterios que usamos para clasificar la insuficiencia mitral funcional son muy similares a los que utilizamos en la insuficiencia mitral primaria. Es básicamente como la gran diferencia que hay entre los dos estudios, para no caer como en el error, no error, sino que para ese momento era lo que se pensaba que era correcto. Había una divergencia entre los criterios de la sociedad europea y los de la sociedad americana. Entonces, digamos que eso también como para tenerlo presente al analizar estos datos. Con un refuerzo aún mayor, Edgar, frente al COAP, y es que el COAP además tuvo la ventaja que para enrolar a un paciente tenía que haber estado en tratamiento médico, tal como lo dice el doctor Mendoza, guiado por guías clínicas. Por guías, entonces, de acuerdo. Realmente el paciente que tenía los criterios más severos de insuficiencia, que eran los criterios americanos, y que era un paciente que ya había tenido una cierta exposición a un eventual fracaso completo, no completo, sino un fracaso parcial del manejo médico guiado por clínicas. Entonces, ese paciente sí que en realidad estaba necesitando de una corrección mayor de la insuficiencia mitral. Ok, yo quisiera, perdóname, José, yo quería hacer un comentario y digamos que, ¿por qué no estamos mostrando nada del MITRA-FR? Básicamente por lo que acaba de decir el doctor Hurtado. El MITRA-FR es un complemento del COAP. Si el COAP nos enseña cuándo hacer, el MITRA-FR nos enseña cuándo no hacer.
prácticamente yo creo que esa es la mayor conclusión que tenemos. El COAP está cogiendo a los pacientes en una etapa temprana, digamos, muy severa pero temprana, y el MITRA-FR las coge ya en una etapa tardía donde empieza a competir ya con la asistencia ventricular y con el trasplante cardíaco. Ese es un punto muy importante. El segundo punto muy importante del MITRA-FR, como explicaron, el 55% de los pacientes de MITRA-FR tienen insuficiencia moderada, e inclusive un 15% tienen insuficiencia mitral leve según los criterios que estamos utilizando actualmente. Otro punto más importante es que el MITRA-FR tuvo una mortalidad del 8% a 30 días y una tasa de efectividad del 80% a un año. Eso en parte porque solamente puso un clip en el 65% de los pacientes. Y como ustedes estaban diciendo, como el doctor Hurtado estaba diciendo, cuando a mí me enseñaron MitraClip en el 2013, me lo enseñaron como un manejo compasivo. Me acuerdo mucho que Edward Clark nos decía a Benítez y a mí, vayan, pongan un clip en A2P2 y salgan corriendo porque de pronto se enredan. Ya en este momento ponemos 2 y 3 clips casi siempre. O sea, mejor dicho, no ponemos 2 clips o 3 clips porque la estenosis no nos deja. Y tratamos que siempre el paciente quede con trazas de insuficiencia o mínimo leve. Entonces, en el momento en que somos más agresivos, pues tenemos resultados al tiempo mejores, ¿sí? El COAP tuvo una tasa de complicaciones menor al 5%, el MITRA-FR tuvo una tasa del 18%. Entonces, si tú tienes casos que se complican, no haces la terapia como es y en una insuficiencia que no es tan leve, perdón, que no es tan severa, pues obviamente pues vas a tener un resultado adverso. ¿Para qué nos sirve el MITRA-FR? Para mirar cuándo ya definitivamente la terapia no está indicada. Yo propondría, digamos, a la sociedad que nos diera un espacio para que explicáramos el MITRA-FR si existe la oportunidad y que dijéramos cuándo no hacer un MitraClip, que la conferencia se llamara ¿cuándo no hacer un MitraClip? Y entonces habláramos de todo esto y habláramos también de los criterios adversos. O sea, ¿qué criterios de mal pronóstico tiene el MitraClip? O sea, cuando, o sea, la hipertensión pulmonar muy severa, el TAPSE muy dañado, la insuficiencia tricuspidea muy acabada, etcétera, etcétera. Entonces... ese es otro punto que ya ha tocado el doctor Umaña, ¿no? Y fue lo sí, primero que preguntó, el ventrículo sí, derecho, ¿cómo está? sí, Es una cosa muy importante. Sí. Y mira lo importante, el STS no valora ventrículo derecho. No valora función ventricular derecha, no valora insuficiencia tricuspidea, bueno, la insuficiencia tricuspidea sí la valora, mentiras, no valora presión pulmonar. Entonces, el STS es un predictor que es, digamos, no tan importante a la hora de tomar una decisión y uno no solamente se debe basar en eso. Voy a avanzar porque estamos un poquito pasados de tiempo. Básicamente aquí era para mostrarles que tanto el objetivo primario como los síntomas y como la clase funcional del paciente los mejora, como el test de caminata de 6 minutos y las escalas cuantitativas mejoran. Y vamos a pasar entonces a un paciente que probablemente el doctor Umaña le va a encantar, que es un paciente con un paciente con falla cardíaca descompensada, es una falla cardíaca descompensada progresiva que se logra compensar más o menos. El médico de falla cardíaca le hace un estudio hemodinámico porque sospecha enfermedad coronaria y encuentra una enfermedad coronaria de 3 vasos con excelentes vasoreceptores y, digamos, una insuficiencia mitral funcional severa con una presión sistólica pulmonar elevada y un ventrículo derecho más o menos aceptable. Entonces, en este paciente que está estable, que viene por la consulta, que no tiene tanto riesgo, doctor Umaña, ¿qué terapia haría usted en este momento? Jaime, sin duda... Ese es el STS por si acaso, ahí está. Sí. Gracias. Esa es la importancia del equipo. Unos pensantes, otros que hacemos caso. Lo que es fundamental para tener en cuenta en este paciente es, primero, edad, 65 años, viene de un área rural y eso probablemente habla en donde fue manejado durante un tiempo prolongado con una aquinesia inferobasal, hipoquinesia del resto de las paredes. Nuevamente vuelvo a factores pronósticos de recurrencia de insuficiencia mitral post-reparo. Este paciente probablemente a los 65 años amerita un reemplazo de la válvula mitral más que reparo, con revascularización. Si tiene aquinesia inferobasal, muy probablemente lo que vamos a ver es una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo con una tracción
sobre el papilar posteromedial, lo cual va a llevar a un tethering progresivo y recurrencia de la insuficiencia mitral, y está demostrado en los estudios publicados por el grupo de la CTS Network en el 2014 y en el 2016 en el New England Journal of Medicine, que muestran que la recurrencia de la insuficiencia mitral moderada, severa, es hasta el 40%, llega a ser del 50% a los 2 años. Luego, si queremos disminuir la recurrencia de insuficiencia mitral, pero sobre todo el número de rehospitalizaciones por falla cardíaca, debemos en este paciente probablemente revascularizarlo y hacer un reemplazo de válvula mitral viniendo de una zona rural, reemplazo de válvula mitral con una bioprótesis, la cual en 12 o 15 años vamos a poder reemplazársela si está vivo y está bien, con una disfunción de la prótesis en ese momento, a través de un implante de una válvula transcatéter, de válvula en válvula. Perfecto. ¿Alguien del HEART Team tiene una opinión diferente? Yo quería preguntarle al doctor Umaña qué opina de intervenir en este paciente con insuficiencia tricuspidia moderada y el impacto que podría tener en el pronóstico, porque entendemos que es digamos que el impacto que tiene sobre la sobrevida y a largo plazo la insuficiencia tricuspidia podría cambiar la expectativa de vida. Absolutamente, Jaime. Yo creo que, y se me pasó la lectura de la insuficiencia tricuspidia, pero en mi favor me lo estaba tapando el panel de la pregunta. Sin duda hay que intervenir la tricúspide, agrega aproximadamente 15 minutos de cirugía y cambia por completo el pronóstico. La insuficiencia tricuspidia y la progresión de la misma es un factor de pésimo pronóstico e incremento de mortalidad a largo plazo. Luego, hoy en día sabemos que intervenir la válvula tricúspide haciendo una plastia concomitantemente con el reemplazo de la válvula aórtica es importante. Incluso, digamos, la medición del anillo tricúspide indexado, si tiene más de 23 milímetros, debe intervenirse, y en algunos casos, como por ejemplo si hay presencia de arritmias supraventriculares o fibrilación auricular, incluso en presencia de insuficiencia tricuspidia leve, si el anillo está dilatado, debe plastearse la mitral concomitantemente con una cirugía para la fibrilación auricular. Ok. ¿Algún comentario adicional? Bueno, entonces este paciente pues se fue a cirugía, le fue muy bien y en este momento está en manejo con falla cardíaca. Vamos a pasar al último paciente, que es el paciente no isquémico. Entonces, este es un paciente joven, 52 años, 6 meses de falla cardíaca progresiva hasta clase funcional 3. Es un paciente que está hemodinámicamente estable, llega taquicárdico inicialmente, polipneico, es hipertenso de toda la vida, mal manejado, tiene un electrocardiograma con un bloqueo de rama izquierda, un QRS de 150, le hacen coronarias, le descartan enfermedad coronaria, y el ventriculograma muestra hipocinesia global con fracción de eyección del 30% e insuficiencia mitral funcional. Entonces, básicamente este es, digamos, a grosso modo el ecocardiograma del paciente. Tiene una fracción de eyección del 30%, un diámetro diastólico de 60 milímetros, un volumen de fin de diástole de 160, un ERO va a ser 42 y un volumen regurgitante de 58. Las venas pulmonares están abatidas e incluso están reversas. Para los ecocardiogramas, ¿cómo clasifican esta insuficiencia mitral? Yo sé que son pocas imágenes, pero pues por tiempo vamos a hacerlo así. Pues no hay duda que es una insuficiencia mitral severa, que es una insuficiencia pues, que es central y pues, que tiene todos los parámetros de severidad. Ok, entonces vamos a suponer que el paciente ya lo compensaron lo más que pudieron y a pesar de toda la compensación, este es el ecocardiograma ya digamos lo más compensado posible. Entonces, doctor Mendoza, doctor John Ramírez, ¿qué opción tiene este paciente de tratamiento? Pues es un paciente que está asintomático con un bloqueo de rama izquierda de 150 milisegundos y asumo yo que ya está optimizado desde el punto de vista médico, o sea, ya no podemos hacer nada más. Estaría indicado en este paciente una resincronización siempre y cuando esté en sinusal. Ok, entonces me adelanto un poquito, sí, básicamente esa es la conducta. Los pacientes anteriores estaban a la izquierda de este algoritmo de insuficiencia mitral del 2020 de la American College
Ahorita estamos metidos a la derecha, donde definitivamente si el paciente tiene indicación de resincronización cardíaca, pues le vamos a hacer la terapia. De pronto comentar algo ahí, no, sí, es importante o sea, y el doctor Packer también uno de sus artículos dice el paciente que tiene desproporcionado con bloqueo completo de rama izquierda. Sí. Dice claramente, entonces ese desproporcionado bloqueo de rama izquierda, dentro de su parte fisiopatológica, la desincronización interventricular ocupa un lugar importante explicando parte de la insuficiencia mitral. Entonces, hay que superar esa primera etapa de resincronización y sabemos de que si es un respondedor, el 70% de las insuficiencias mitrales mejoran, sumado a la terapia médica última. Entonces, en este caso no tenemos duda de que la alternativa primero es que ese paciente quede adecuadamente resincronizado, y con el grupo de electrofisiólogos y con el grupo de falla cardíaca debemos garantizar de que no es colocar el tercer electrodo, sino que colocar el tercer electrodo y que cumpla criterios de resincronización que ellos sabemos cómo es, y hacer el seguimiento, y nosotros sabemos cómo ese paciente va a mejorar porque hay una mejoría de clase funcional, hay disminución de los péptidos natriuréticos también, que hay un remodelado adecuado, y al mismo tiempo hay unas evaluaciones funcionales como caminata donde el paciente mejore. Entonces uno puede garantizar que ese paciente realmente respondió. O sea, no es poner el tercer electrodo y de pronto verlo en 6 meses. No, también toca seguirlo porque va a haber el desproporcionado con bloqueo de rama izquierda que no responde, y ahí es donde hay que pensar en otras alternativas. Ok. Entonces, vamos a suponer que le pusieron el resincronizador y llega a la consulta ya 3 meses o 2 meses después y les dice, doctor, me siento mejor, en este momento estoy en clase funcional 2. ¿Qué hacemos con ese paciente? Es revalorar la anatomía mitral nuevamente, a ver cómo quedó. Ok. ¿Por qué es importante valorar la anatomía mitral? Porque, como decía el doctor Mendoza, hay pacientes que responden y pacientes que no responden. Si el resincronizador mejora de insuficiencia mitral, el pronóstico es bueno, si no, es malo. La verdad, en el estudio que yo encontré, solamente mejoran el 40% de los pacientes, no el 70%. Obviamente son estudios pequeños y pues dependiendo obviamente también de la terapia, es cierto que en este momento los electrodos ahorita son multipunto y es mucho más fácil de resincronizar el paciente que antes, pero digamos, lo importante de esto es que se haga un control ecocardiográfico, porque definitivamente si el paciente no mejora la insuficiencia mitral, pues estaríamos casi que como los pacientes anteriores. ¿Y qué es lo que le pasa a ese paciente? Pues que ese paciente que está así, y si lo dejamos en tratamiento médico solamente con resincronizador y no mejora, pues entonces pues pasa a esto, que es el paciente que ya entonces se dilata, su fracción de eyección cae y ya se convierte en una cardiopatía dilatada y insuficiencia mitral con ventrículo izquierdo proporcionado. En otras palabras, y si ponemos las tablas, estamos paseando de un paciente coapt a un paciente mitra FR. Entonces, exacto, miren. Le da 0.26, le daba ¿Me devuelvo? El número anterior 0.26 y este le da 0.1. Exactamente. En el segundo caso. Sí, exactamente. O sea que, pues cambia dramáticamente la situación de la y curva. Tristemente, este es un caso de la vida real, un seguimiento en 2 años, ¿sí? O sea, este es un paciente real y eso fue lo que le pasó al paciente. Y pues ya desafortunadamente, ¿qué es lo que pasa? Que el paciente cuando está en COAP a veces tiene mecanismos compensatorios que hacen que está en clase funcional 2 y entonces la gente se confía y ya cuando el mecanismo compensatorio no da más, entonces el paciente hace clase funcional 3-4 y ahí sí es cuando ya quieren enviarlo a nuestra terapia. Entonces, miren cómo no es solamente mirar que el paciente mejore sintomáticamente, sino que la insuficiencia mitral también mejore. Muy importante lo de la insuficiencia mitral, ya lo tocamos con Mitra FR y COAP. Básicamente esta es la forma como se enroló el COAP. Miren que el 85% de los pacientes del COAP tenían una insuficiencia realmente severa, basada con un EROA mayor de 0.3 y el flujo reverso de las venas pulmonares. En la medida que se volvió más laxo la indicación del COAP, o sea, digamos, los siguientes pacientes que enrolaron, el 10% digamos que está como intermedio, o inclusive el Tier 3, que es solamente el 3%, miren cómo esos pacientes en el análisis de subgrupos no mejoran. Es decir, cuando la insuficiencia mitral no es tan severa y se parece más al de Mitra FR,
la terapia no funciona, por lo menos en mortalidad y en clase funcional. En mortalidad y en rehospitalización. Es importante tener en cuenta también que el MITRA-FR sí mostró mejoría en los síntomas, ¿sí? Y entonces ahí ya me quiero meter con el tema de qué quiero hacer con mi paciente. Entonces, si yo tengo un paciente que de pronto la opción de trasplante no está tan cercana, ¿sí? ¿Valdría la pena hacer una terapia puente para trasplante? La respuesta es no sabemos. Tenemos estudios observacionales como el de la doctora Anita Ashgar de Canadá, que dice que los pacientes mejoran síntomas y mejoran clase funcional y pueden volver otra vez a tener una vida más o menos funcional. Sin embargo, pues no tenemos un estudio en este momento experimental que nos corrobore esa teoría. Entonces, digamos que ahí yo creo que el grupo interdisciplinario tendría que valorar riesgo-beneficio y mirar qué es lo mejor para el paciente. Pero sin duda, por ejemplo, el caso que presentamos en la junta de hoy de angiografía de Occidente, un paciente muy similar a los que le acabo de mostrar, pues ese paciente en principio, 42 años, lo que tiene que hacerse es trasplantar. Paciente en clase funcional 4, 20% de fracción de eyección, 260 de volumen diastólico y un EROA de 0,25. O sea, definitivamente ese paciente ya tiene que hacer otra terapia porque definitivamente el mitraclip no es la solución. Para terminar, quiero mostrarles el estudio que salió de isquémico y no isquémico, porque la gente se pregunta cómo así, COAP es isquémico, es no isquémico, tiene de ambos y en ambos es significativamente importante e impacta de forma significativa en todos los endpoints, tanto en primaria, tanto en objetivos primarios como secundarios, y aplica para isquémico y no isquémico, o sea que no hay excusa para no hacer la terapia si el paciente lo tiene indicada. Vamos a hacer mensajes para llevar a casa porque ya estamos muy pasados de tiempo. Básicamente yo lo que les quiero mostrar con esta gráfica, me perdonan los epidemiólogos, básicamente lo que yo quiero mostrar es que si el paciente tiene indicación precisa para el CLIP, la terapia es tan válida para mejorar mortalidad como cualquiera de las terapias indicación clase 1. O sea, no quiero decir que el CLIP es para todo el mundo, pero si el CLIP cabe en el paciente, por favor, úsenlo porque tiene un impacto muy importante en la mortalidad de sus pacientes. Y recuerden, el 3% de los pacientes con falla cardíaca está caminando por ahí con insuficiencia mitral severa y falla cardíaca. Queda en el clínico, queda en nosotros de que los encontremos y que activamente los tratemos, porque si no el pronóstico va a ser muy malo. Ahí está en verde el resumen de los pacientes que deben ser llevados a MitraClip y quiero darle la palabra final a cada uno de los panelistas, agradecerles de antemano para que me den un último comentario final. Si quieres voy a retomar una cosa muy importante que está aquí hablando el doctor Héctor Medina, y es justamente hablando de cuando hay que desempatar en estos pacientes en intermedio con respecto a los números que se están obteniendo o inclusive a veces también tomando otra pregunta cuando hay un efecto coanda muy grande que permite que no haya una buena valoración semicuantitativa o cuantitativa de la insuficiencia mitral, es considerar otras alternativas diagnósticas que puedan dilucidar la fracción regurgitante, y en eso la resonancia cardíaca tiene una importancia muy grande. Tal vez para dejar ese punto ahí también abierto, cuando se trata de desempatar lo que no está claro o esos casos intermedios. Perfecto. Dos preguntas acá. Sí, dale. Vamos haciendo comentarios y vamos preguntando, dale. De una vez aprovecho para preguntarle al doctor Zuluaga, es que me están preguntando, y la pregunta es muy al lugar, para la valoración de aquellas insuficiencias mitrales moderadas, mencionó anteriormente el ecuestres dobutamina, ¿pensaría hacer ese o un ecuestres valvular? Y la segunda pregunta es también dirigida a los demás, si un paciente tiene una insuficiencia mitral moderada, pero está empezando a hacer signos de hipertensión pulmonar y paroxismos de fibrilación auricular, que indicarían que probablemente es más que moderada o de alto riesgo. ¿Qué preferirían hacerlo? ¿Llevaríamos de una vez aislamiento de venas pulmonares, además de considerar MitraClip? Bueno, respecto a la pregunta de imágenes, la evidencia, digamos que mientras el paciente pueda hacer actividad física y evocar síntomas con la actividad física, se prefiere la actividad física. Sin embargo, para la valoración de la severidad de la insuficiencia mitral, entendemos las limitaciones que hay
en la imagen, en la adquisición de la imagen, un paciente que esté con alteración en la respiración porque esté corriendo, porque esté haciendo ejercicio en una bicicleta o en un ergómetro. Lo cierto es que la evidencia no hay evidencia fuerte que decida hacer o que lo oriente a uno a preferir uno sobre otro, más allá que lo fisiológico que es la actividad física. Por lo tanto, de hecho, los estudios de Picano y tener en cuenta las recomendaciones de Picano, que es quien más ha estudiado la ecocardiografía de estrés recientemente, sugiere que en aquellos pacientes en quienes no es posible realizar actividad física o en quienes, y se hace claramente la salvedad, en quienes se requiere de una valoración puntual con adecuada imagen, por ejemplo, en este caso, la severidad de la insuficiencia, se recomienda la ecocardiografía de estrés dobutamina. Quería hacer otro comentario, y es que así como la resonancia magnética cardíaca es importante para la valoración de la fracción regurgitante, y de hecho es la prueba de oro para la valoración de la fracción regurgitante por encima de las otras técnicas. También hay que tener en cuenta que en los jet excéntricos o en otras características de la insuficiencia mitral, la reconstrucción tridimensional del orificio regurgitante efectivo también es importante para la valoración de la severidad de la insuficiencia. Doctor Mendoza, ¿qué pensaría respecto a lo de los paroxismos de FA? Sí, eso es interesante porque la aparición de estas arritmias, ustedes saben de que la asociación que hay entre fibrilación auricular y lo que llaman ahora insuficiencia mitral por fibrilación auricular. Entonces es una cuestión de que la misma insuficiencia genera, pero la misma fibrilación auricular va a generar más insuficiencia mitral. Entonces, en ese escenario, si uno dijera, bueno, ¿qué estrategias hago? Entonces, bueno, lo primero, tratamiento médico óptimo, tratar que ese paciente esté en ritmo sinusal, y si son paroxismos de FA y estamos en un grupo de experiencia en el cual los resultados de ablación de venas pulmonares pudiera superar y pudiéramos garantizar un éxito que supera el 75%, pudiera ser una estrategia que pudiéramos pensar antes de pasar al MitraClip. Lo otro es otro tipo de arritmias en las cuales pudiéramos nosotros pensar que estuvieran asociados con un episodio de taquicardiomiopatía. Entonces, eso también es importante tenerlo en cuenta, y ustedes ven de que en el algoritmo hay que evaluarlos, y entonces habría que ver qué tipo de arritmia, esas que tienen una taquicardia con una respuesta ventricular que es de difícil control. Hay algunos flutes auriculares, hay algunas taquicardias auriculares también. Entonces, si eso se puede modular y darle un tiempo para ver si mejora función, remodela y la insuficiencia mitral mejora, es una alternativa antes de pasar a la estrategia del MitraClip. Sí, de acuerdo. Yo quisiera complementar que pues, la FA no es una contraindicación para el clip, pero sí definitivamente la FA es la que está causando el problema. Como se mostró en las indicaciones del COAP, primero hay que tratar la causa. ¿Algún otro También comentario, señor? hay que también tener presente, perdón, que pues desde hace algún tiempo se viene publicando data en la cual la fibrilación auricular per se también puede generar insuficiencia mitral, independiente de que haya taquicardiomopatía o no. Entonces, digamos, es algo interesante que está como investigándose muy a fondo, porque estos pacientes definitivamente, algunos hacen insuficiencia mitral y parece que es inherente a las alteraciones en la función auricular propiamente dicha que interfieren sobre el anillo. Hay otra pregunta respecto a si existen criterios de respuesta a MitraClip o deberían construirse. Y pues revisando la literatura, sí existen algunos criterios de seguimiento en los pacientes desde el punto de vista ecocardiográfico, que tienen que ver mucho con el área de Tentin o de tienda, precisamente del área valvular mitral, y algunos artículos publican que sea 4 centímetros cuadrados este riesgo de progresión a una insuficiencia mitral significativa de aquellos en los que está moderado. Bueno, ¿alguna otra pregunta adicional o algún otro comentario adicional? ¿Hay límites de edad? ¿Pacientes por encima de 80 años o hay algo respecto a eso? Yo creo que, Luis Miguel, es muy importante en ese punto
que es más la funcionalidad del paciente y más las condiciones, el impacto que vamos a esperar sobre la calidad de vida y sobre la expectativa de vida de los pacientes, no poner un número real como ya hemos venido avanzando en todas las terapias transcatéter. No existe un número mágico, simplemente debe existir una evaluación en conjunta y aquí pues, resaltamos la importancia dentro del Heart Team de la presencia de geriatras, neurólogos, internistas y otros grupos interdisciplinarios que nos ayudan con esa valoración tanto de la fragilidad como expectativa de vida y como la funcionalidad de los pacientes, que es lo que estamos hablando, no de un número ya, mágico. eso es cierto, pero también el paciente octogenario, o sea, digamos, yo prefiero ser un paciente de 60 años que de 80, no por la fragilidad, sino por la calidad de las valvas. O sea, yo me siento más tranquilo haciendo un paciente de 60, 70 años, porque ese paciente octogenario ya, digamos, aunque es funcional, tiene algo degenerativo todavía también. Entonces el resultado, pues por lo menos la experiencia que yo tengo, me cuesta más trabajo dejarlo en trazas. Sí, es un tema interesante y Jaime tiene razón. Jaime Cabral y Jaime Fonseca, ¿no? En el sentido de que... ¿Cuál de los dos? No, pero sí tener en cuenta que a diferencia de la válvula aórtica, la mitral sí, entonces ese sí necesita una evaluación bastante estricta al mayor de 80 años y es el grupo el que va a definir, y ya tú has agregado una situación técnica, y a diferencia, como les digo, de la aórtica, que si han ingresado pacientes en estos, apenas la literatura se está creando y ya habrán reportes, etcétera, de cómo es el comportamiento de los octogenarios para los MitraClips. De acuerdo. Vienen 3 estudios muy grandes. Viene la corroboración de desproporcionado, desproporcionado y terapia con MitraClip. O sea, corroborar esta teoría de Barco, de Greenbaum, y viene ese estudio, viene un estudio de insuficiencia mitral moderada ya, comparándose con cirugía. Y viene otro estudio adicional en funcionales. Yo quiero ya cerrar el webinar porque pues ya estamos pasados de tiempos. Quiero agradecerles a todos. Quiero comentarles que este es un primer webinar de muchos. La idea es que tenemos una preocupación, que es que las insuficiencias mitrales se están quedando sin manejo. Y por eso también queremos hablar en la siguiente jornada de insuficiencia mitral degenerativa. Queremos saber qué pasa con la insuficiencia primaria. Entonces, si están interesados, el 22 de octubre los esperamos. Y el 29 de septiembre vamos a hacer el lanzamiento de la tercera generación de MitraClip. Unos clips que son más fáciles de poner, más grandes y más opciones para tratar al paciente. Yo creo que va a ser, digamos, algo que nos va digamos que nos va a ampliar, digamos, el volumen de pacientes que estamos tratando. Y finalmente, para los interesados en saber cómo quedaron los clips en los pacientes que vivimos hoy, pues vamos a presentar un paso a paso el 27 de octubre. Les prometo que va a ser el mismo caso y pues les vamos a mostrar cómo quedan los casos y que pues, definitivamente esta terapia sí funciona. No sé si tengan algún comentario adicional, sino pues básicamente muchas gracias a todos por su colaboración. Que fue desinteresada. Aprovecho para decir que a pesar de que Abbott Laboratorios tuvo una gentileza de dar un recurso económico a la Sociedad Colombiana de Cardiología, todos los que estamos en este momento aquí lo estamos haciendo por gusto a la terapia y por amor al arte, por tratar de instruir a los médicos que están trabajando acá en Colombia y en Latinoamérica. Y no recibimos ningún beneficio económico y que pues por ende no tenemos ningún conflicto de interés. Es importante pues aclararlo. Perdón si no lo hice al principio. No sé qué comentario adicional tengan y si no, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Sí, muchas gracias a todos y también fortalecer de que 2 cosas grandes. Uno, ojo con el grupo de corazón o el Heart Team, que es importante, y lo otro es los centros de excelencias, porque lógicamente se debe garantizar, y hay una pregunta así, un determinado número de procedimientos para garantizar los resultados. Muchas gracias a todos desde la presidencia de la sociedad. Gracias. De pronto lo podemos dejar como parte de algo que podamos comentar en el próximo webinar, ¿no? Porque hay un estudio muy interesante del registro TBT con respecto a los números. Sí. Pero dejémoslo para el otro tema, si no aquí se nos vuelve otra. De acuerdo. Bueno, vale. Buenas noches. Muchas gracias a todos.
Que estén muy bien. Gracias. Gracias, Muchas buenas gracias. noches. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Buenas noches a todos, hasta pronto. Muchas gracias. Muy bien.